Bos días a todos e a todas, estamos aquí de novo nun evento da Federación Galega de Balonmán e nin máis nin menos que na Final Four de primeira autonómica masculina, a categoría, bueno, a máxima categoría do balonmán galego. Isto promete ser un auténtico espectáculo. Como sempre, imos ensinarvos un pouquiño como está o ambiente, pero claro, ainda é bastante cedo, pero xa vemos que está chegando xente dos dous conxuntos que se enfrontan agora, o Pollo Artois e o Granitos Ibéricos Carballal, da primeira semifinal masculina. Bueno, a verdad que ainda estamos aquí a piques de que comece a chegar a xente para encher o pabillón. E bueno, imos ir camiñando porque temos aquí, imos ensinarnos un poquinho. Bueno, temos aquí a Roberto, o alcalde, que non imos molestar aínda, pero despois imos ter unhas palabriñas con el. Bueno, temos por aquí a cantina exterior. Boa, Roberto. E tamén temos aquí os nosos compañeiros montando a tenda da Federación Galega. Bos días, chicos. Bos días. Nada, Chisco, ten aquí todo controlado. Imos acceder tamén ao pabillón porque tamén está a xente da organización montando, pois bueno, todo o que conleva este evento. Bos días. Vale, temos tamén a zona da cantina interior. Imos saudar. Bos días. Como levamos isto aquí de montar? Ben, non? Todo perfecto, isto así dá gusto. Temos tamén aquí as rapazas voluntarias que xa están aí. Bos días, chicas. Dúas delas son rapazas que xogarán despois a tarde na segunda semifinal, as do Mencali Atlético Guardés. Hemos tamén aos equipos xa quecendo. Bos días, chicas. Tamén máis voluntarias. Bueno, temos aquí os equipos que están a piques de, bueno, están facendo tiriños e demais para comenzar co seu quecemento. Bos días, Fabio. Bos días, chicos. Vamos pasando aquí polo medio. Bos días, Chu. E por último, bueno, aquí temos a pista de A Sangriña, onde hoxe teremos un auténtico espectáculo de balonmán de primeira autonómica feminina e masculina. Así que nada, vémonos nun ratiño na previa, na primeira semifinal masculina. Pollo Artois, Granitos Ibéricos Carballal. Bos días de novo a todos e a todas. Estamos aquí na primeira semifinal da primeira autonómica masculina que enfrentará os equipos Pollo Artois e Granitos Ibéricos Carballal. Estou aquí cos seus adestradores Víctor Efrén e Juanjo Basante. Benvida aos dous, damos a benvida. Bueno, Víctor, comezamos contigo. Na ida, na casa do Carballal, victoria de 4 para vos. Bueno, segundos clasificados tamén. Como esperamos este partido?
Bueno, pois un partido diferente, pouco ten que ver co que xogaches en Liga, porque a un partido todo é moito máis complicado. Un rival que é moi difícil para nós, se adapta moi ben ao noso xogo, alá costounos moito, en casa nos ganou na última jornada e, bueno, intentaremos subir un pouco o nivel, aprender dos erros e ir a por todas. Pois como ben di Víctor, na volta, Carballal en casa de Pollo gañachedes o partido +3. E con esa victoria vos metéchedes nesta Final Four. Vamos, un auténtico espectáculo a primeira autonómica este ano. Pues sí, pero bueno, lo que dice él también en un partido único aquí, pues va a ser completamente distinto. Yo creo que la película hoy es distinta a la Liga incluso. Juanjo, ti xa tes experiencia que despois da Final Four juvenil, isto... Bueno, no es la misma situación tampoco. Aparte somos el único de los 4 equipos que sabemos que nosotros acabamos aquí. Quiero decir, no tenemos opción a más. Lo nuestro es la Final Four para ver en qué posición quedamos y listo. Pero bueno, venimos a pelear igual, no tiene nada que ver. Pois nada, os dous a competir e a dar o máximo. Esperamos un auténtico espectáculo desta primeira semifinal masculina. Moita sorte. Moi bons días e benvidos ao pabillón da Sangriña para presenciar esta final de categoría primeira autonómica e vamos a comenzar ca categoría masculina. É o momento de darlle a benvida a ambos os dous conxuntos que disputarán esta primeira semifinal, así que vamos a darlle a benvida ao primeiro dos conxuntos, o Pollo Artai. Turno agora para que acceda a pista outro conxunto que disputará esta semifinal, o Granitos Ibéricos Carballal. E xa cos equipos na pista, turno de que acceda o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. E agora, turno para coñecer a todos os protagonistas, así que vamos a dar comenzo cos xogadores do Granitos Ibéricos Carballal. Comezamos co seu capitán, dorsal número 9, Pedro Pérez. Número 1, Diego Otero. Número 2, Anxo Barciela. 6, Yago García. 8, Pedro Abad. 10, Mario González. 11, Alex Figueroa. 12, José Antonio Ballesteros. 13, Nicolás Docampo. 14, Blas Cabaleiro. 15, Isidro Mariño. 22,
Javier Zambrana. 24, Joel Malfaz. 26, Alberto Terleiro. 50, Jonathan Patiño. E 51, Lois Castro. Adestrador, Juanjo Basante. Ayudante, Yago Vilaboa. Oficial, María Estela González. Turno agora para o conxunto que disputará esta primeira semifinal de categoría masculina como local, o Pollo Artai. Comenzamos co seu capitán, co dorsal número 91, Santiago Picallo. Número 4, Santiago Calvo. 7, Alejandro Pombo. 10, Joan Fernández. 12, Antonio Muñiz. 13, José Veloso. 21, Juan Cuenca. 23, André de Moura. 24, David Chapela. 27, Cristian Bretal. 31, Martín Santos. 41, Pablo Romero. 54, Carlos Morales. 89, Pablo Picallo. E 93, Javier Hermida. Adestrador, Víctor Efrén. Ayudante, Adrián Teixeira. Oficial, Teresa Núñez. Oficial, Yago Garrido. Dirixirán o encontro os colexiados Diego Rivera e Alberto Rodríguez, auxiliados na mesa por Pilar Barbosa e Nerea Bouzón. Exercerá as labores de delegado federativo Aurelio Barreiro. Xa sin máis, só nos queda dar comenzo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán, desexarlle a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos e vamos a disfrutar desta primeira semifinal da categoría primeira autonómica. Diego. Bueno, buenos días a todos, yo soy Diego, mi compañero Alberto. Nada, simplemente felicitaros a todos por haber llegado hasta aquí, que es un gran mérito, y que sepáis que por nuestra parte vamos a hacer el mejor esfuerzo porque todo salga lo mejor posible, y que sepáis que sois al final un gran ejemplo a nivel territorial para todos los niños y niñas, y que tengáis eso en mente desde el principio, ¿vale? Diálogos en los descansos y al final del partido. Más que eso no, ¿vale? Así que buena suerte a todos, ¿vale? Venga. Moi bons días, benvidos aquí a canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán para dar comenzo a esta Final Four da categoría autonómica da nosa máxima categoría nesta bonita mañá aquí no pabellón da Sangriña na Guarda. Como podedes ver o meu carón está o adestrador do conxunto campeón de Liga. Jorge, moi bons días, que tal? Buenos días, Charlie. Pois, bueno, esta Final Four, non, que vai a ser a como decíamos, a da categoría, bueno, estrela, non, do noso balonmán autonómico, para abrir un pollo Carballal. Onde pensas, en función, pois, bueno, de tamén viviste durante a tempada, que poden estar os puntos fortes, non, de cada un dos equipos para levar o partido ao seu terreo? Bueno, a ver, venimos de una liga en la que Pollo ha quedado en segunda clasificación.
y por supuesto con una ventaja sobre los demás también, ¿no? O sea, que le habilita como favorito en esta Final Four. Pero no es ese el mayor de los datos que pondría al Pollo en el primer lugar. Para mí el Pollo tiene esa veteranía, ¿no? Que de hecho es un equipo con una media de edad muchísimo superior que el Carballal, lo cual no sería significativo, sino que también tiene una experiencia en todos sus jugadores, o en la mayoría de sus jugadores, muy alta. Y entonces yo creo que la clave del partido va a estar en esa experiencia del Pollo. Carballal viene de ganar en la última jornada precisamente al Pollo en su casa, en un partido en el que pues, necesitaba a lo mejor asegurarse esa quinta plaza, ¿no? que le daba acceso a esta Final Four. Entonces, pues, bueno, en un partido desigual a lo mejor en objetivos, pero yo creo que Pollo tiene con claro favoritismo en esta semifinal. Pois gran análisis por parte de Jorge. Vamos a ver aí como salen xa, empezan a formar os dous conxuntos, mentras miramos aquí nesta pantalla do pabillón da Sangriña esas imaxes do público. Miramos tamén como están os xogadores xa colocados, os adestradores que niñún guarda nada, Jorge, por lo que podemos ver en pista. Bueno, tenemos claro que va a haber un cambio de defensa-ataque en el Pollo. Ya está preparado Veloso para esa primera defensa cuando se acabe en el ataque. Y empezamos con Carballal, pues, que parece que no va a hacer el cambio de ataque-defensa, que intentará meter un partido con velocidad. Sí, ¿no? Pues tamén mirando un pouco iso, evitando ese cambio, ¿no? Porque Veloso é un defensor central que ademais exerce tamén moi ben esas labores no 3 defensivo. Vemos que arranca xa o partido con Xoán, con Pablo Picallo, con Morales aí nesa primeira línea. Juan Cuenca nese extremo esquerdo, que ven aí Xoán, xa declaración de intención, aí Rubén, primer lanzamento. Moi boa parada por parte de Ballesteros. Le ha cogido totalmente la atención, estaba claro que trabajado el vídeo seguro y ha ido directamente a por ese balón. Ha tenido que coger el balón un poquito parado ahí Romero y ha tenido que a lo mejor un poquito tiempo para ver al portero y ha tenido un lanzamiento no muy claro. Tamén momentos agora ao principio de liberar esa pequena tensión que pode haber, ¿no? No encontro. Claro, estos partidos son, bueno, aparte de ser unos partidazos emocionantes y en los que los equipos están a un mayor nivel y siempre aprietan más que en un partido de liga, esos primeros minutos en los que sentirte en la pista, saber que las cosas te van a salir bien o mal y ir creciendo. Pois calibrando, como dice Jorge, os primeiros minutos de encontro, ambos os dous conxuntos que vemos un lanzamento fallado por parte do Carballal e unha pérdida agora en ataque por parte do conxunto de Vigo, e mandando aí con eses cornos Pablo Picallo para sacar a ese pivote. Vamos a ver aí Morales de novo con Xoán, ten unha finta poderosísima a punto forte Xoán, que nadie colle ese balón, ollo aí. Esas primeiras imprecisións das que falábamos, non, Jorge? Sí, pero bueno, hay situaciones de ajustar, ¿no? De momento, partido temprano para esta categoría, un partido temprano en el que hay que meterse en faena y calentar para que todo te salga perfecto. Pois esas 10:30, ¿no? Que xa levamos pasado un par de minutos e vemos aí como, bueno, Iago, ¿no? Un moi bo xogador, o central do Carballal, que seguro vai ser un dos que poña tónica a nivel ofensivo no equipo. Sin duda, es un jugador que viene de ser el máximo goleador de la categoría. En lo que es la liga ha sido una media de 10-11 goles por partido, si no quiero exagerar. Y claro, es un pilar fundamental del ataque de Carballal. E aí vemos como Juan Cuenca estaba un pouquiño arriba, aproveitou aí moi ben o xogador do Carballal, Mario, ese espazo para poder... Es otra de las claves de Carballal, ¿no? El juego con la segunda línea, sobre todo con el pivote, ya sea circulación, ya sea con Alex, que está claro que es otro de los puntos fundamentales de este Carballal. Vamos aí a ver como Jonathan se dispón a tirar o primer lanzamento de 7 metros e transforma o primer gol. O conxunto de Carballal que rompe deste xeito ese 0-0 que levaba xa nos primeiros 3 minutos. Sí, empezará a soltarse los nervios ya. Jonathan siempre especialista en los 7 metros con Carballal, un jugador que aporta esa calidad en el lanzamiento, ¿no? En este fatídico lanzamiento tan importante. Vemos aí esa permuta baixa para que vaya Xoán cara ao centro. Este tamén é algo non característico
Morales, non? Esa trayectoria ao centro que ten moi ben traballada, e Xoán tamén que vai a facer que a defensa este moi pendiente del para facilitar ese espacio de lanzamento que non puido materializar agora o xogador do Pollo. Sí, creo que fue una clara intención de decir, nosotros vamos a marcar también fácil, pero ahí fue una buena actuación del defensor. Morales tuvo que lanzar un poquito desequilibrado, con las espaldas echadas hacia atrás, no pudo precisar el lanzamiento, se ha ido un poco por fuera. Que ven ahora esa defensa do Pollo por parte de Pablo Picallo. E aí vemos tamén, non, esa veteranía da que falábamos, non, falando cos árbitros, non, facendo ese xogo psicolóxico do que falábamos tamén en Final Fours anteriores entre xogadores, non? Todo vale, todo es importante. No, todo vale no en el sentido de negativo, ¿no? Todo vale en el sentido positivo. Cualquier cosa que hagas para facilitar, para ayudar, para sumar a tu equipo es importante. Pues vemos aí como continúa o Pollo intentando. Saliu moi ben plantado Carballal agora en defensa, porque sí que está tendo bastantes axudas, orientando todo cara a zona central. Moi ben aí Iago con Picallo, de novo Xoán que se... ¡Oh! Vaya golazo que acaba de meter o xogador do Pollo ahora. Importante el trabajo de Picallo en el centro, trabajándose el espacio para que ahí Xoán tuviera un momento rápido de lanzamiento. Además este xogador que ten aparte de salir moi ben o forte, ten un moi bo tiro en suspensión cando sale aí, ademais é capaz de ter destellos de calidade como este. Aí vemos pois o máximo goleador da liga, non? Sí, Iago está claro que como... A Iago lanza cuando le dejan y cuando no le dejan, y cuando encuentra el sitio y cuando no encuentra el sitio. Su facilidad es esa. Pois a facilidade que xa pon o Carballal neste minuto 5 de partido, con un 2 a favor do conxunto de Vigo. E vamos a ver agora este novo ataque por parte do Pollo. Aí vemos a Picallo apretando ese 2 para 2 con Santi, deixando espacio a Morales. E agora, como decías antes, non, Jorge, non lle deu tempo a subir, fixeron ben ese cruce. E onde puxo ese balón, non? Sí, facilidad para lanzar ahí, que tuvo que rectificar un poquito para superar los brazos, pero con su altura y sin ser contactado, ¿no? Ese lanzamiento anterior que vimos un contacto, ahora un poquito más cómodo, y yo creo que aguantó muy bien el lanzamiento, cerró portero y lo realizó perfectamente. Pois vamos a ver agora que prepara Iago, non, que está dicindo aí os compañeros. Vamos a facelo a volta, esa permuta con esa circulación do extremo, que ven agora como saliu, ¿no? Como salieron os xogadores do Carballal, que ven aí Pedro, esa trayectoria amplia, ¿no? Para encontrar ese hueco. Pedro es un jugador que a lo mejor no aporta tantos goles, pero destaca también por su lanzamiento, ¿no? Cuando es capaz de tener un buen lanzamiento, encuentra portería. Como acabamos de ver ese chut do xogador do Carballal, de novo ataque, iso que decías, parece que é unha hora un pouco complexa, non? Están acabando de carburar todavía os xogadores. Bueno, vemos Xoán que vai moi ben con esa finta, ainda que acaba de perder o balón, recuperado polo xogador do Carballal, por Alberto. Sí que se nota que o ritmo está indo, bueno, de menos a un poquillo máis, ¿no? A ver, el Carballal es un equipo en el que a lo mejor sí busca esa velocidad y tal. Sin embargo, Pollo es un equipo que se basa mucho más en su defensa, ¿no? Es un equipo muy fuerte en defensa, de los mejores equipos de esta liga en defensa. Y entonces el ritmo a lo mejor no va a ser tan alto como el que intentará poner el Carballal. Vamos a ver ahí también esa disposición defensiva con Pablo Picallo siguiendo con Iago, ¿no? Para que ahí ese defensor central Santiago Calvo siga a Alex no pivote, que decías que tamén era un dos xogadores. E pasos agora apretando. Esta situación dase moito, Jorge. La situación de pasos. De pasos ahora. Los pasos en el 2 contra 2 inicial es una acción en la que está al límite, ¿no? Los árbitros tienen muchas dificultades para ver cuándo es el primer apoyo, cuándo es el apoyo después del bote, y en ese 2 contra 2 inicial es complicado para un árbitro gestionar esos 5 pasos que a veces dan los jugadores, o 3, si el primero y el quinto no cuentan. Pois neste caso indicaron pasos os colexados, balón de novo para o Pollo, e a defensa do Carballal, que tamén está sendo dura. No, nos podemos esperar menos en un partido importantísimo en el que hai que subir el nivel. Vamos a ver aí ese 2 para 2 con Picallo. Gustalle moito salir hacia fora, porque aínda que xogue no centro, pois ten moita calidad, non? Dende o curruncho do campo, vemos que van a intentarlo de novo. Xa sube Iago aí para defender a Morales. Picallo que tamén ten ese tiro intermedio. Ollo que se volve a levantar de novo Xoán, vaya tiro. Vaya tiro, e que ven aí ese rexeite. Que non nos boten a bronca despois, Bueno, lo importante es que se entienda perfectamente lo que ha ocurrido en la pista. Bueno, recuperación para el Carballal, está con el marcador a favor y se puede poner 2 arriba. Sí, ademais dun treito do partido, non? No que decíamos que estaban collendo xa un poquinho máis de
de ritmo os dous conxuntos. E sí que se está notando xa nas accións ofensivas, están indo un poquinho máis largo, están elaborando máis. Tamén nas accións defensivas están sendo un poquinho máis contundentes. E vamos a ver que prepara ahora, que ven aí ese lanzamento. Despois da finta do xogador do Carballal, de Nicolás. E ollo aí esa nova pérdida de balón despois da parada de Santiago Picallo. Sí, primera partida de Santi ahora en portería. Ya están igualadas las porterías en una parada. Ahora momento de imprecisión. Sí. Hablar sobre la intensidad del partido, yo creo que va a haber un crecimiento de intensidad en los próximos minutos. Sí, porque ademais xa se está notando esa tamén intensidade que vai acompañada dese incremento, non, no ritmo de xogo que está facendo que, bueno, que miremos estas pérdidas que acabamos de ver agora. Relaciones defensivas ahora con más fuerza, defensas con más intensidad y con problemas de sustituciones y sanciones. ¡Qué bien! ¡Qué ben acaba de facer ese pase entre as pernas do defensor Santiago Picallo, perdón, o seu irmán Pablo. E aí Santi Calvo, que non perdona, é un pivote moi veterano tamén na línea, que sabe gañar moi ben a posición, con moita pausa, non? Como definiu aí ante a salida de Ballesteros. Sí, es el jugador más veterano, no solo en edad, sino en años jugando en este equipo, y le ha tocado este año pues asumir responsabilidades en ofensivas, que era un jugador muy específico en defensa. Bueno, pues está haciendo la maravilla. Aí ese balón que se lle escapa o xogador do Carballal, non hai nada. Sube rápido o Pollo, de novo Picallo, que quere buscar aí ese 2 para 2 para continuar. Sí, con Santi de novo. E falábamos dun posible 2-4 a no minuto 10, este 4-3. Jorge. Sí, y con velocidad ahora en la subida del balón del Pollo, aprovechando circunstancias del juego de una ventaja. Las pérdidas de balón pueden hacer que esto suceda, ¿no? Rápidamente. Un Carballal que ha intentado acciones de riesgos individuales, comete dos errores, dos pérdidas y te da la vuelta al marcador. Pois aí temos ese 4-3 no marcador, o Pollo que se pon por diante tamén. Agora están subindo moito a defensa, están traballando moi ben co pivote. Santi Calvo se está quedando atrás, están facendo deslizamiento prácticamente todos os xogadores. Agora subiron aí a que ven esa falta en ataque provocada despois dese amago de chut que intentou facer. Aí de novo Pedro. Sí, grandísima defensa ahora del Pollo. Quitándole terreno, ¿no? El Carballal está intentando trabajar un ataque elaborado, moviendo con mucha distancia, y Pollo no lo ha dudado, ha subido, ha cortado espacios, les ha provocado esa anticipación, ¿no? de estar cerca de los jugadores y que precipiten el ataque, y ha conseguido el éxito. Pois agora sí, ataque novo para o Pollo, para Por. Es que ven, agora acaban de xogar de novo co pivote. Parada de Ballesteros. Muy ben a acción aí de Morales. Apretando moi largo, fijando aí os dous defensores centrales e encontrando aí a Santi Calvo, que erra o seu primer lanzamento do partido. Sí, gran acción de Pollo, está claro que está conectando zona central, ¿no? Hay mucha agresividad, zona defensiva de Carballal, buscando esos contactos con jugadores lanzadores que tiene Pollo, pero ahí Santi Calvo se le cayó un poquito el balón y creo que se precipitó en el lanzamiento, tenía mucho tiempo para pensarlo, de hecho estará lamentándose él mucho por ese lanzamiento. E ahora que ven aí a defensa, ese rexeite que quería coller Xoel, que non foi quen de metelo dentro da rede. Vamos a ver agora ese ataque que quería facer rápido o Pollo, pero non foron capaces porque se lle escapou ese balón a Xoan. E agora pon un poquinho de calma Picallo aí no inicio deste novo ataque. Balón para Xoan de novo, esa finta o débil. Moi ben defendido por Iago. Ten moi boa salida débil tamén, aínda que é moito mellor salindo máis perigoso o forte. Xoan tiene una salida fuerte en ambos casos. O sea, de hecho es su virtud, ¿no? Ese poder, esa zancada, esa capacidad para desbordar a un lado y a otro. Con esa fortaleza que acabamos de decir, esas fintas, acaban de provocar o primer 7 metros que vai a lanzar o Pollo neste partido. E vemos aí un xogador que non os lanza nada mal como Juan Cuenca, Bueno, hablando de especialistas, Jonathan en el Carballal, pues ahora le toca el turno a Juan. Pues aí ese duelo previo, primer amago, pero non. Moi ben aí Juan, sin ningún tipo de complicación, sen aderezo, que mete ese primer gol dende a línea de 7 metros, e o primer gol para él na súa conta particular neste Pollo Granitos Ibéricos Carballal, nesta primeira semifinal
da categoría primeira autonómica masculina, piques de chegar, pois o Ecuador desta primeira metade. Primeros cambios en la primera línea de Carballal. Sí, aí saliu Xoel, non? Sí, con Pedro. Están un pouquiño máis dubitativos, non, os xogadores aí, quizás ese cambio de Juanjo é para, bueno, Xoel o fixo moi ben na fase juvenil, un xogador moi vertical, non, que lle dá tamén algo diferente agora para poder buscar, non, esos espacios, esas posibles axudas e poder conectar cos compañeiros. Está claro que ha aportado mucho. De hecho, desde el principio de temporada ha hecho una... yo lo recuerdo en la fase previa de Copa de esta temporada, en la que hizo una gran aportación al Carballal, metiendo muchísimos goles. Luego en Liga no ha estado tan acertado de cara a gol, pero sí que ha aportado muchísimo. Pois aportando con ganas aí o xogador do que falábamos, Xoel Malfaz, que acaba de filtrar ese balón. Precioso pase para que Alex Figueroa quiera seguir recortando distancias. 5-4 no marcador. E vamos a ver este novo ataque por parte do Pollo Artai. Sale tamén, como din os comentaristas de outras lides, madera más madera, non? Por parte do Pollo. Sí, está claro que... me quedé callado viendo ya el posible primer acierto de David en ataque. Es un jugador peligrosísimo, si dejan llegar a 8 metros, es un jugador que te fulmina con ese lanzamiento en apoyo. Ademais controla moi ben, non, os amagos, ese ciclo de pasos, ten un lanzamento de suspensión envidiable. Y otra finta tamén envidiable. Xogadores completísimos por parte do Pollo. E aí vemos que ven agora Picallo, non? Están desbaratando moito as accións por parte de querer conectar con Yago, mentras agora aí o seu compañeiro Nico pois volve a superar, non? Aí a Picallo polo largo. Está acción dudosa, ¿no? Está Pollo porque está una posible falta en ataque, pero Nico es un especialista en sacar de donde no hay. Es un jugador como un cuchillo, ¿no? Es ese jugador que finaliza con mucha valentía y que, bueno, al final ha sacado provecho de la acción. Pois xa no Ecuador desta primeira metade, minuto 15, pasado minuto 15, empate no marcador, máxima igualdade no encontro. Vemos aí que tamén sale Pombo a ese lateral. Moitísimos quilates agora no ataque pasivo por parte dos colexiados. Moi ben a defensa do Carballal. Está claro que fueron pasos, lo reconoce ahí David Chapela. Sí, bueno, con Pombo entra un poder, un cañón en un lanzamiento exterior, en una capacidad de finta punto débil, calidad en pase al extremo, bueno, más quilates como dices. Vamos a ver agora porque xa teñen que estar para lanzar e aí vemos a Pombo e Ballesteros que falla a primeira parada o lanzamento de Pombo. E aí que quixo tamén Picallo, que é un especialista neses balóns botando neses recovecos para intentalo, En estar atento, ¿no? Es el pillo, el más listo. Pois achícase de novo aí ese marcador, aprétase. Vemos aí como manda Xoel a dirección do seu equipo neste tramo, non? Da primeira semifinal. Está bastante errado aí o rapaz agora, Xoel, no centro está, non sei se está un pouco nervioso, non? Esos problemas. No sé, pero son esos errores que diríamos en que en tenis se califican errores no forzados, ¿no? O sea, una situación sin presión, tranquila, y de repente se escurre el balón. No sé, igual el balón está... Yo he visto también un par de recepciones de Soan antes, Soan Fernández, en subida de contraataque, en una... ¡Oh, que ven Ballesteros ahí! Ese lanzamiento a P cambiado, que también tengo un lanzamiento poderosísimo, David Chapela ahí. Esas son las que le dejan acercarse a 8 metros y es que es raro que haya fallado ya 2 lanzamientos. Igual los está guardando para después. Sí, no vaya a ser. Que no le dejen afinar mucho porque es muy peligroso. Como empecé afinando, como dices, Jorge, este xogador vaya a ser muy peligroso. Que finta acaba de hacer ahí ese golpe. De seguro que vaya a apretar ese 2 para 2 ahora. Que ven ahí como continúa o balón. E agora sí, tomándose un poquillo máis de calma no lanzamento, observou moi ben a Ballesteros. E vemos como Pablo foi quen de superar desta volta. Qué diferente es cuando un extremo tiene esa facilidad para entrar en continuidad en su acción y cuando tienen que recoger un balón que se quedó un poco atrás, que el bote está mal, que se frenan, que no tienen el salto. Da igual si entran un poquito con más espacio o con menos espacio. Cuando tienen ese momento, el lanzamiento es de mucha mayor calidad. Pois sigue aí a defensa esa de Pablo Picallo, que lle está pondo en problemas a Yago, que non están conectando para nada
para nada ben con ele. Ollo que agora é o propio Pablo Picallo que lle quere dar o balón a Santi Calvo, que non pode. E de novo hai ese xogador do que falábamos antes, Nicolás, experto en encontrar esas fendas, se acaba de encontrar de nuevo para Polo 6-6 no marcador. Sí, de lo mejor de Carballal imponerla directa. En cuanto se huele portería, Nico va a tope. E agora se decíamos que había moitos quilates na pista, outro xogador máis tamén, como André de Moura. Bueno, una de las últimas incorporaciones del Pollo. Está claro que la baja de Quique de la Torre, por ejemplo, y al final los problemas de lesiones y de bajas, porque Gallo estuvo también de baja y tal, pues hace que se busquen refuerzos y que contar con Andrés de Moura es un lujo. Que ven aí. Sí, yo creo que fueron pasos, creo que está bien quitado. Los pasos, ¿no? Una finta de brazo de Pombo, sí que está intentando buscar de xeito incesante. Que ven agora Iago filtrando ese balón, que ven o roubo. Ese balón que vai cara para Juan Cuenca. E agora sí, superan. Este tamén é outra das virtudes do Pollo, non? Que ten xogadores nos extremos que fan moi ben ese traballo de subir despois de recuperación de balón. Y además que estaban acostumbrados a tener una defensa que recupera balones, que toca, que busca esa precisión del equipo contrario y que si se recuperan balones fáciles, rápidos en el centro, pues en el extremo izquierdo hay mucha velocidad. Pues decíamos tamén, non, nese roubo que estaba Iago un pouquiño atascado non agora en ataque porque estaban facendo moi bo traballo a nivel defensivo Pablo Picallo, que agora está descansando, pero sí que lle estaba cortando non esas trayectorias con esa defensa non mixta, senón en ese deslizamento non ante o ataque de Xoel, pegarse un pouquiño aí para evitar esa conexión que nos primeiros minutos do encontro lle resultou moi ben o Carballal. Tengo ahora si Carballal sacará provecho o no de estas acciones, porque realmente es una situación que está acostumbrado, ¿no? He visto varios partidos de este final de temporada en el que Iago se ve sometido a una defensa mixta desde el inicio del partido. Entonces es una situación que ya conocen, en la que seguramente tengan buen trabajo, y ahí está, Iago es capaz de salirse fuerte y echar el lanzamiento. Pois como acaba de salir non desa defensa da que estábamos falando, que lle estaba limitando un pouquiño as accións no ataque. Chegamos ao minuto 20 desta primeira metade, igualdade máxima no marcador 7-7, parciales moi curtos, Jorge, de momento. Sí, a ver, cuando hablamos al principio del partido de ese favoritismo, ¿no? de Pollo, a lo mejor, favoritismo que hablamos de lo que la gente puede esperar, ¿no? Está claro que incluso la clasificación de liga es la que te indica, pero por supuesto espero partidos muy igualados hoy aquí y es lo que más nos gustaría, ¿no? Esa competitividad, saber que los equipos van a crecer y que los jugadores van a crecer. El Carballal es un equipo muy joven, que tiene jugadores con calidad, que van a progresar mucho en los próximos años y que hoy es un día para crecer muchísimo. Pois aí os están eses rapaces do Carballal intentando percutir na defensa con esa moi boa finta que acaba de facer Xoel. A axuda de Santi Calvo sí que foi por dentro de dos 6 metros. Igual están reclamando que ya llegaba con pasos, a lo mejor en la acción y tal. Yo creo que ha sido una buena acción de Xoel ahí, que es cierto que Santi llegó por 6 metros, dentro de 6 metros. Pois vai de novo aí Jonathan nese lanzamento. Picallo baixo paus, 3 amagos e de novo localiza o mesmo lugar, esa zona esquerda abaixo da portería. Tornan esos díxitos no marcador e volve a estar por diante o Carballal, que non o facía dende o primer parcial do encontro, desde esos primeiros 5 minutos. Sí, bueno, alternativas, partido bonito, ¿no? De ver, imprecisiones en los lanzamientos, imprecisiones en las posiciones de balón, pero bueno. E agora non por este tamén, igual de que aí o colexado por esa defensa interior despois da finta de brazo que acaba de facer David Chapela, que superou a Iago. Vamos a ver aí ese troco na portería, vai a intentar salir a desbaratar as intencións de Juan Cuenca, Diego Otero. E vamos a ver quen sale victorioso. Protocolo, non, de preparación pre-7 metros. Vamos ahí Juan Cuenca, ese primer amago ahora sí, que venga. Qué pena porque, bueno, eso es el típico lanzamiento que ahora todo el mundo se estará quejando, pero creo que ha sido una buena selección de lanzamiento. El portero se ha ido abajo con todas, ha visto esa gesticulación del portero previa que le intuía hacer eso a Juan y ha buscado un lanzamiento dictado que, bueno, al final, por desgracia, no lo precisa bien y dan el larguero. Lanzamento precioso, a la que sí que foi unha pena
tamén para os intereses dos espectadores que nos están mirando aquí. Que venga agora Iago, vaya zapatazo que acaba de sacar o xogador. E ollo, porque tampouco acabamos de ver como ese cambio non de Hermida que entre no 6-0 da defensa. É un xogador que para superalo, sobre todo neses lanzamentos que estaba facendo Iago dende fora, vai ser moito máis complicado ahora. Ten moita altura. Es un jugador, y además es un agresor con mucha experiencia. Pollo tiene una capacidad defensiva de centrales, de fuerza superior a todos los equipos de la categoría. Acabamos de ver ahí ese brazo, sacó a relucir ese brazo, que venga agora Hermida, non decíamos ese poderío físico no centro da defensa, ese brazo que sacó a relucir Pombo, para seguir con esta máxima igualdade no marcador. 8-8, minuto 23 desta primeira metade. Vamos a ver agora, xa empezan tamén a animarse. Non era solo cedo para os xogadores, tamén era cedo para as bancadas, Jorge. Sí, está claro, se está viendo el ambiente. Tercer balón que se pierde en una subida de contraataque. Yo creo que el balón tiene algo. Me sorprende demasiadas acciones. No es normal que a estas alturas de partido ya estén pasando estas cosas, ¿no? Con controles en el bote, con controles en las recepciones. Algo está pasando. O a lo mejor en el ambiente, no sé si la humedad o algo. Pois algo que non lle debe de estar encaixando aí a Juanjo. Vamos a escoitar as indicacións do adestrador do Carballal. Parece que de momento aínda non estamos escoitando o adestrador do conxunto vigués. Pero bueno, Jorge, de momento, pois entendo que este tempo morto non para equilibrar un pouco, non para quizás tamén baixar un poquinho as pulsacións, retomar aí certas cousas que se puderon ir perdendo no tramo do encontro, ese plan de partido, non, que se ten sempre preparado, e apuntalar un poquinho de novo, non? Un marcador en 8-8, quedan 6 minutos para acabar la primera parte. Es importante estos últimos minutos de cada parte. Ese momento de un parcial bueno, de no perder el ritmo del partido, hay que afinar mucho estos últimos minutos, y seguramente haya ajustado cositas en defensa y haya transmitido un poquito de confianza y de seguridad para el ataque, ¿no? Que es donde estamos viendo un poco de imprecisiones en esas recepciones. Pois tempo morto rematado, mientras miramos aí en imaxen a Xoel Malfaz, ese xogador que disputará a vindeira semana ese sector en Carballal, onde vai a vir nada máis e nada menos que todo un Barça. Así que vamos a ver cómo se desenvolven os xogadores, eses campeóns de Final Four esa Final Four disputada no pabellón do Loureiro. Lesiones dobles, ¿no? Distintas. Hay quien está muy contento por tener la posibilidad de recibir a un Barcelona y jugar contra un equipo como ese, y hay gente que, pues, al contrario, pues, se lamenta, ¿no? De tener que jugar un sector y que venga un Barcelona a jugar un sector que juegas en casa. Non é sinxelo, seguro que se miran dende a parte deportiva e dende a parte tamén digamos de impacto, non, a nivel socios e a nivel xogadores, seguro que tamén é atractivo, pero todos queren gañar, como queren gañar tamén aquí os xogadores do Pollo, que lle estaba recriminando ahora, non recriminando, senón incitando o seu corpo técnico. Aí estaba Teixeira para decirles que subieran un poquinho máis rápido o balón. Sí que teñen capacidade para facelo, pero non estaban tampouco dándolle tanta velocidade agora, non? Sí, a ver, es una situación a lo mejor en la que pueden apretar un poquito más y forzar a lo mejor el cambio ahora que sí que está realizando Carballal, pero bueno, al final buscan esas acciones de control del posicional, juego ataque posicional, tienen capacidad de lanzamiento, tienen capacidad de finalización por los extremos. Es un equipo que le conviene también jugar en posicional. Vamos a ver agora aí de novo Xoel que ten esa finta poderosísima que ven sacado aí David Chapela. E agora que sí que van a correr, que lle está metendo un puntiño máis de velocidade ese balón que vai cara a Martín Santos, que xa colleu o balón fora. Y seguimos con precisiones. Vamos a ver cómo se adentra el partido en esa segunda parte. Supongo que el paso por los vestuarios va a ser una indicación clara de apretar seguridad, ¿no?, en el juego, porque no sé cuántos ataques habrán jugado en esta primera parte, pero hemos visto muchas pérdidas de balón. Encaramos xa os 4 últimos minutos desta primeira metade. O Carballal que esa defensa, non, aí de Pablo, que lle está ofrecendo moito espacio a
a Jonathan, ¿no? Dende extremo. Bueno, vamos a ver cómo preparan ahora este nuevo ataque. Yago, que se vuelve a escapar ese balón, como indicabas. Y ahora Chapela que roba ese balón. Ese lanzamento 9-8 a favor do Pollo agora. Esas imprecisións das que falábamos, ¿no? Sí, aparte de situaciones de recepciones que se ven habituales del jugador. El jugador parece que está en una situación tranquilo, va a hacer una recepción que está habituado a hacer y se le escapa el balón. Y en la segunda acción se le vuelve a escapar. Algo ocurre con ese balón, sin duda. Pues vamos a ver agora como resolven os xogadores do Carballal. De novo Yago, que se levanta dende, madre mía, dende onde se levantou. E que difícil é agora superar a portería con esas mans aí de Hermida. Esa velocidade que lles vai a impor ahora o Pollo, non? A estas transicións que ven aí André. E agora non esa velocidade da que falábamos antes, Jorge. Sí, bien, el juego ahora ha trabajado con movilidad en la primera línea. Y hablando de la defensa, su capacidad de lanzamiento, ahí Yago es un jugador que puede lanzar con mucha capacidad, pero la colaboración de la defensa propicia una parada más de Picayón, en la que seguramente el portero tenga mucha información del lanzamiento gracias a la defensa. Pues ahí vemos como esa defensa, ¿no? Adiantada, un poquillo corto, circuitando sin intereses. Balón que llega ahí cara a Jonathan. Ese lanzamiento, ¿no? Que invade área. Y ahora parece ser que vaya a ser, ¿no? Parecía que iba a pedir, solicitarte un momento ahí Víctor Efrén, pero no. Sí, parece ser que ese ánimo final. Claro, qué importante es, ¿no? Hablamos del tiempo minuto anterior en el que pues, enfocar estos últimos 5 minutos de primera parte de forma positiva era bueno. Ahora Pollo se encuentra con un parcial en el que tiene 2 goles de ventaja y estos últimos 2 minutos serán importantísimos. Pues vamos a ver que lle di Efrén aos seus xogadores. Ni con permuta previa ni con cuernos. Si hacemos pasa pasa porque si no nos liamos. ¿Vale? Minimizamos las pérdidas de balón contra. Damos un punto de apoyo. Subimos la primera opción de contraataque y luego si hace falta paramos. ¿Vale? Bien, si cambian a 5-1, hacemos palma. Vale, está Joan aquí ahora. ¿Vale? Pasa. Palma es el pivote de aquí, tú vas por aquí, cruzas. Sale cruzado, sale del lado contrario. Sí. Sí. Bien, escucha. Tranquilo, que queráis. Pasa, extremo. Vale, vemos si hay mixta. Si hay mixta, te abres y tenemos las opciones de 1 para 1. Si no tenemos opciones para jugar aquí, las calles y las permutas. Venga, va. No hay prisa, va. 2 minutos, en defensa. Pois aí estaban as indicacións, non, de Víctor Efrén primeiro, facendo esa primeira alusión a minimizar esas pérdidas non tontas das que falábamos antes, ¿no? Sí, sobre todo, más que nada no por cambiar seguramente el estilo del juego, sino porque es importante, ¿no? Para el entrenador, decir, vamos a gestionar bien estos ataques, vamos a meter 2 golitos más, nos ponemos con 12, intentar que Carballal no marque, dice con 4 goles al descanso sería importantísimo para un equipo y para Carballal lo mismo, ¿no? Intentar ahora hacer una buena defensa, recuperar y apretar el empate al descanso. Pois aí esa mixta de Xoel sobre Xoán. Ollo que iso pode abrirlle tamén moitos espacios a este xogador que vai como un auténtico touro. E tamén o propio André, non? Deixarlle máis espacio, non? Para esas fintas, para eses sus paraóns. Vemos aí esas circulacións das que tamén falaba Víctor Efrén aí no tempo morto. Espacio para ese 1 para 1, finta o débil. Esa finta poderosísima que ten André aí o punto débil, non? Sí, yo creo que ahora con mucho provecho de los espacios, ¿no? Y doble vista, es apagar fuegos donde te sientes que te quemas más y al final hay otro fuego que te quema, ¿no? No sé si serían pasos en esta acción de André, creo que igual forzó la situación hasta el último segundo y igual le hubiera quedado solo con un golpe franco, pero no lo sé. Vamos a ver aí ese lanzamento de Pombo que tamén executa moi ben a sorte dos 7 metros. E aí a temos ampliando agora esa fenda o Pollo Artai, 11-8. Vamos a ver como encara ese último derradeiro minuto e 15 segundos de encontro con outra mixta o Pollo, Sí, además con la situación de inferioridad numérica, pues otro handicap más, ¿no? Estás en una situación 4 contra 5, con menos espacio, poca posibilidad, pocos apoyos en primera línea, tienes que precipitarte. Y ahí esa defensa interior por parte de
de David Chapela, que xa buscando de feito lle recoñece o xogador pontevedrés aí o colexado, que sí que foi por dentro. Sí, estaba ya esperando ahí, Vico se lanzó con toda como siempre y error de Chapela, ¿no? por no dar ese pasito adelante. Y vemos ahí qué seguridad de cómo está lanzando 7 metros Jonathan Patiño. Ahora últimos 30 segundos de esta primeira metade. E agora opción, non, para o conxunto do Pollo de volver a aumentar esa renda de goles a 3. Queremos un ataque tranquilo, con veteranía, intentó acabar en esos últimos 4 o 5 segundos para meter un gol más y quedarse sin el descanso. Esa que ven aí como filtrou o balón de novo para Pombo. Esa parada de Ballesteros. E bueno, xogado aí tamén un pouquiño de rapidez que ven aí. Ese golpe franco que vaya a rematar aí nese lanzamento. Oye, que hemos visto alguna de estas, Jorge. Sí, está en una situación complicada, ¿no? Es la distancia difícil. ¿Adelanto la defensa, no la adelanto, o pruebo cosas? No, yo creo que es una defensa de ponerse todos juntos. Una distancia está más cerca de lo que pensaba. Creo que se va a poner en 10 metros. Ese lanzamento, cuidado que, repetimos, non, eses impactos na faciana agora poden facer que o xogador do Carballal, que Pedro, que fixo os primeiros minutos moi bons, pois non remate o encontro, Bueno, aquí el peligro es la poca visibilidad del portero para ver si es capaz de conseguir un lanzamiento que dificulte. Esos lanzamientos que van en bote, que salen desviados o que incluso impactan en la defensa y cambian de dirección son los más peligrosos. O incluso que vaya un poquinho por encima, non? A ver ese lanzamento aí ao largo, non? Que podemos vislumbrar. Aí o temos, Picallo que xa estaba tapando con todo ese lanzamento. Momento dos adestradores nos vestiarios para facer eses pequenos apuntes. Bueno, non unha primeira mitade que, bueno, con alternancias no marcador, diferentes parciais a favor dun conxunto, a favor de outro, que está moi igualado, Jorge. Sí, está claro que en el comienzo Carballal tomó el mando y se puso por encima del marcador, tuvo opciones, las imprecisiones hicieron que Máximo tuviera la igualdad, Pollo volvió a ponerse por encima, Carballal volvió a ponerse por encima, pero sí que parece que ahora Pollo ha sacado una renta, ¿no? Esos 3 goles que sacó de ventaja en el 11-8, ahora se van a 11-9 al descanso, pero sí que Carballal tiene ahora el papel de retomar, ¿no? Parece que Pollo ha cogido un poquito la ventaja. Pois, mentras vemos en imaxen esas xogadas da primeira metade, minutos de descanso tamén para nós, voltamos cando inicie esta segunda metade entre o Pollo Artai e o Granitos Ibéricos Carballal nesta primeira semifinal de categoría masculina da primeira autonómica masculina. Ata ahora.
at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies. Boas, estou aquí con Monse, que seguro que moitos e moitas de vos soa bastante. Monse, adestradora de equipo cadete feminino de Carballal. Primeiro de todo, contanos como estás vendo esta igualadísima semifinal. Bueno, pues la verdad que está bastante disputado, esperemos que siga así hasta el final y evidentemente que gane el mejor. Monse, ti desfrutaches hai 2 semanas, vale, que tivemos a Semana Santa polo medio da Final Four cadete. Contanos, experiencia, equipo, todo, contanos porque queremos saberlo todo. Bien, a ver, las niñas, bueno, se fueron bastante tristes, pero bueno, no tuvimos muy buen partido en las semifinales y nada, luego en el segundo partido plantamos cara, nos fuimos con bastante buen sabor de boca y nada, agora disfrutar de la Copa y lo poquito que queda. Eu quero pedirche que lle deas un consello para todos estes, bueno, ademais de rapaces que xogan, ademais imos velo dende a parte dos banquillos, vale? Para as persoas que se enfrontan por primeira vez a unha Final Four. Que lle dirías? A ver se che ocorre algo. Algo así. Tomarlo con calma, sobre todo, bueno, y sobre todo disfrutarlo, porque no todos tienen la oportunidad de venir a disfrutar de una Final Four. Y nada, con calma, los nervios hay que dejarlos fuera, que también son normales, pero nada, sobre todo disfrutarlos. Bueno, que Jonas siga marcando 7 metros, ¿no? Que siga. Continuamos co partido, a segunda metade da semifinal masculina.
aquí no Pabillón da Sangriña, donde vamos a disputar esa segunda metade desta primeira semifinal de categoría primeira autonómica masculina. Vemos aí xa en imaxen a integrantes do conxunto que disputará despois a segunda semifinal, ¿no? De aí da Azar de Redondela e o balonmán línea 21. Nos vemos aí, pois, bueno, os diferentes protagonistas desta primeira mitad. Miramos aí a Picallo. Bueno, ¿qué pensas que apuntaron ahora en este descanso los adestradores, Jorge? Bueno, eso sería muy usado por mi parte, ¿no? Pero está claro que hay dos equipos luchando por un mismo objetivo y todo lo que se pueda pensar que va en ese camino estará acertado, ¿no? Tanto Carballal como Pollo estarán intentando, pues, minimizar esas pérdidas de balón que se han sido protagonistas en la primera parte. Y ya vemos que empezamos la segunda parte mal, ¿no? O sea, al final, meterte demasiado con algo y pelearte contra ello cuando está sucediendo, pues es mejor asumirlo y vivir con ello. Recupera xa ese xogador excluído que tiña Carballal. E aí vemos como esa primeira línea, ¿no? que empezou o encontro, ese equipo aí de novo Mora. Que golazo acaba de meter aí o xogador do Pollo Morales. Que está engatillando muy bien, costó ya ese primer lanzamiento, pero ahora está haciendo un xeito increíble. Hay que decir que la actuación de Diego en portería fue perfecta, fue a la zona que tenía que llegar, pero es que ahí no llegaba nadie. Pois ese primer lanzamento desta segunda metade que fai que o Pollo continúe con esa renda de +3. Este inicio da segunda metade, o Pollo que sigue con esa defensa presionante, ese balón que a ver quen o colle, balón para Carballal. Intentó ahí Picallo de nuevo conseguirlo, pero non foi quen de recuperarlo para os intereses do Pollo. Bueno, de nuevo, ¿no? Un Pollo ahí con esa defensa activa. Sí, aparte de la defensa con la zona de Iago, pues ha cambiado, ¿no? Tenemos aquí a Picallo en la zona de lateral derecho, defendiendo con la misma actitud y táctica que la primera parte, pero sobre un jugador diferente. Está Swan ahora también haciendo una presión en zona de Iago, en zona de lateral izquierdo. Y bueno, la dificultad de superar la defensa del Pollo, no están encontrando a pivote. Alex está teniendo muy poca presencia en ataque, en el ataque de Carballal, y es muy difícil tratar con el pivote con la defensa del Pollo. Pois aí miramos como non están dando con esa tecla os xogadores do Carballal. Vemos a Iago que se levanta de novo, vaya lanzamento. E aí ese erro, non, por parte de Picallo, que intentou, bueno, con toda a boa intención do mundo, non, recuperar ese balón para pasar os seus compañeros, pero non atinaron. Consciente de que iba a caer a lo mejor dentro de 6 metros en esa recepción del balón, pues buscó un pase rápido que no encontró el receptor. Pues vemos ahí de nuevo Carballal. Nico que ven ahí buscando esas fendas, encontrándolas de nuevo. Bueno, un gol totalmente confirmado de Nico. Esa finta non hai o punto débil para entrar. Intentou buscar ya falta en ataque Picallo, pero non foi quen de sacala. Finta de brazo agora e parada. Que parada acaba de facer Diego. Sí, gran acción ahora de Pablo y en portería, pues esa respuesta, ¿no? Esa pierna rápida, lanzamiento precipitado, saliendo de esa velocidad con la que superaron a la defensa de Carballal y bueno, primera parada de Diego. Pues vamos a ver aí agora este novo ataque para o Carballal para tentar seguir reducindo as diferenzas no electrónico. Muy bien aí esas disosións pares por parte de Picallo. Aí Iago que vai de novo como un auténtico misil. Pon de novo a esa diferenza dun gol, 12-11. Tamén vais a rachar un poquinho máis o partido agora, Bueno, prometo no que a lo mejor es la última vez que lo comento, pero otro balón más que se va a una selección muy rara. Estoy súper sorprendido de que los jugadores en ningún momento hayan intentado cambiar el balón o indicar algo sobre el balón, porque es algo tan constante que ya nos sorprende, ¿no? En esta segunda parte empezamos igual y ha habido ya 3-4 malas recepciones. Bueno, esperemos sea el último comentario por mi parte sobre el estado del balón. Pois, bueno, tamén entra en show aí o tema todo da, bueno, superstición, manía, non, dos xogadores, se o balón é noso, se o balón é deles, iso tamén hai que telo en tu... Oye, vaya salto a 2 pés agora de Xoán. E de novo Diego aí en portería para atachar.
Muchos espectadores en esa acción, ¿no? Cuando de repente esa explosividad de Swan en esa salida, ese paso para saltar a 3 juntos, que toda la defensa se queda expectante, ¿no? De qué va a pasar, porque ya no llegamos a tocarlo, ya es la solución del portero. Que ben solucionou aí Diego, de novo Nico, balón para Iago, que ben está movendo agora Carballal, encontraron o seu compañeiro aí, pero viu de antes, non? Meteuse antes, digamos colexados, meteuse antes de executar ese lanzamento. Propuesto ahora Carballal con esa circulación del extremo, ¿no? Que tenemos a Jonathan en el extremo circulando a la zona contraria. Están abriendo mucho para esos pases desde zona central, diríamos, de Iago a Nico, con mucho peligro, porque es un pase muy largo con la discusión de Picayo, pero habilita esos espacios para que Iago pueda atacar fuerte al centro, para que haya líneas de pase con el pivote, y es lo que han propuesto en estos últimos ataques. Agora que tamén Picayo está dicindo que non quere ser menos nesta semifinal. Xoán agora os mandos. Vamos a ver aí ese novo ataque do Pollo. Un 12-11 no marcador e Xoán aí. Están tapándolle mellor agora a finta, non? Esas accións a Xoán. Sí, de hecho, desde el principio del partido ha salido desde el lateral derecho a punto fuerte y no ha conseguido buenas acciones de continuidad ni de pase al extremo, y está intentándolo de forma individual, ¿no? Le llega el balón, busca con el defensor bien situado y es mucho más complicado. Si espera que trabaje un poquito más el ataque, le llegará mucho más con más ventaja, ¿no? para actuar. Pois aí esa caída, non? Ese enganchón entre Picayo e Iago, que remata ca pista mollada, esta humedade aquí no pabillón de Sangriña que irá máis, non? Co paso do día. Sí, de hecho estaba viendo ahora a Jonathan solicitando ahí que también en la zona de 6 metros está húmedo, ¿no? Por esa caída, y no le hicieron caso. Aí pasivo, levan xa eses pasos que ven agora Xoán, ese lástima, non? Ese lanzamento, porque era un xesto de moitísima calidade. E aí de novo que ven aí ese balón que se escapa. Non hai nada, indican os colexados, balón de novo para o Pollo. Sí, lástima estas acciones, ¿no? La verdad es que hubiera sido mejor que se mantuviera la igualdad, ¿no? Pero que hubiera marcado tanto Xoán como Alex y que se viera ahí acierto en estas acciones, ¿no? Forzadas y con ese de resbalón, ¿no? A un lado. Vemos aí, volta por un pouquiño de calma. Picayo no centro. Busca esa finta para que Xoán lle responda. Aí de novo Pablo, esa parada outra vez. Juan Cuenca, agora sí, non? Despois de un par de lanzamentos cerrados que Diego, a verdad que empezou esta segunda metade dun xeito increíble. Juan Cuenca que quen de superar dende a liña de 6 metros despois de haber sido desdoblado para continuar ese 13-11 no marcador. Lo importante es que seguimos con una igualdad y una competitividad buena en el partido. Carballal ha tenido 2 ataques para poder empatar a 12 y se mantiene en el partido. Vamos a ver ahí de novo, mientras miramos en imagen aí os xogadores da SAR que van rumbos vestiarios para a disputa do seguinte encontro. E aí que ven ese pase filtrado por parte de Iago. Como mirou moi ben, non? Aí o seu compañeiro, a Alex. Sí, siguen con la propuesta de circulación del extremo, con sus espacios. La verdad es que tendría que provocar un poquito la llegada del pivote, la bajada de Picayo, ¿no? De esa presión que está haciendo en la zona derecha. Y bueno, han visto bien el espacio. Pues vamos a ver agora ese intento agora do Pollo por seguir mantendo a renda. Que ven aí Picayo buscando a finta, reviravolta do xogador pontevedrés. Que xa viña en pasos. Sí, está forzando esa última acción del gesto técnico, ¿no? De la finta, y ya no tenía más recorrido. Esa permuta agora que manda aí André para querer buscar esa finta, ese lanzamento que ten. Ollo que se levanta de novo, Morales. Está un puntiño máis intensa, máis agresiva a defensa do Carballal agora tamén, Sí, no, hemos visto un contacto, ¿no? Como en la primera parte, ese contacto que provocó el error de Carlos en el lanzamiento. Ahora también llegaron al contacto y un jugador con su talla, ¿no? Se ve más fácil, ¿no? Que les puedan tocar sin que piten esas faltas que reclamaban ahora, ¿no? Se escuchó claramente. Pois vamos a ver aí de novo esa circulación que está mandando aquí Juanjo dende a súa banda, que se siga facendo. Que ven aí, misma idea.
intento da mesma conexión e agora Pollo que vaya a aproveitar estes espacios, non? Que ven agora filtrado. Intenta loitar. Veo yo ahí esa protesta por ese agarrón non persistente. Sí, ha habido un 7 metros, supongo que la defensa, el empujón y todo el control que hubo ahí a Santi fue desde dentro del área, pero creo que la acción venía precedida, se le escapa el balón a Andrés de Moura en la última acción, ¿no? Después de venir en bote, vuelve a botar el balón y pasa después, ¿no? Y tenían que haber cortado con un golpe franco si lo hubo o no. Entonces recordamos que xa é a última que ibas a decir de esto. No, pero digo, esto era una acción de que ha hecho dobles, sí. Y no sé, ha parecido que hizo dobles. ¡Oh! Vaya golazo ahora de Juan Cuenca. Personalidad tamén do xogador despois de haber errado, non, ese gran 7 metros que lanzou con anterioridade na primeira metade que deu no longueiro, rexeitou cara fora e agora que dá no longueiro pero entra para dentro. 14-12 xa neste minuto 10 da segunda metade. Que ven ahí. Muy bien, Alex, ahí es un jugador que vale para muchas cosas aparte de jugar en el pivote, ¿no? Puede salir a primera línea, puede jugar desde el extremo, puede jugar entre líneas y ahora con espacios, pues, ventaja. Qué importante la mente de un jugador, ¿no? Hablando del lanzamiento de 7 metros anterior de Juan, que a pesar de un error, valorar si fue un error o no un error, ¿no? La precisión de si acertó o no acertó con el lanzamiento y la seguridad de seguir lanzando y tener acierto. Vemos aí que parouse o encontro para que se fixeran aí un par de axustes. Vemos que xa está todo preparado para comenzar. Oye aí que Carballal vai facer a de esperar un pouco a ver se quen de roubar o balón. Temos aí a Juanjo. ¿Ves? Aí o temos. Casi sale. Mario ahí estuvo listo, ¿no? Pero no encontró justo el momento. André de novo mandando aí. Foi un pouquiño máis perigoso o Pollo, non, cando tivo a Chapela en pista e a Pombo, non, que lle daba tamén. Que ven agora Xoan filtrando de novo e vaya paradón de Diego ante o lanzamento de novo de Pablo Romero. Tercera parada de Diego en estos 10 minutos. Ha salido en la primera parte a 2,7 metros, creo que fueron 2,7 metros, no hubo acierto, pero en estos 10 minutos ha hecho 3 paradas muy importantes para que el Carballal se mantenga en la lucha. Este 14-13 que vemos no marcador xa vamos a pasar o minuto 11 desta segunda metade, igualdad máxima neste encontro, nesta primeira semifinal masculina. Vemos aí a Nico de novo que pita esa falta en ataque, conseguiu esa falta en ataque. Vamos a ver, lle indican os colexados. Hay que rectificar ahí el momento del saque, pero sí, una falta en ataque que han sacado con una movilidad. Aí esas protestas reiteradas por parte do adestrador do Carballal, que xa, bueno, acabamos de ver, non, esa acción na que se levantaban os xogadores antes, polo que o banquillo foi apercibido xa con esa tarjeta amarilla. Esa sanción progresiva, non? Sí, mala situación, ¿no? Esta de perder un jugador en una situación que se supone que es fuera del juego, pero nunca se puede ver cuánto puede favorecer esa tensión de la protesta a que el equipo ahora se enchufe en defensa y consiga un éxito. Pues vamos a ver ahí que venga ahora André. Esa invasión de área muy clara. Diego que estaba dispuesto también a hacer otra nueva parada, Consiguió muy bien el espacio de André, pero fue una clara invasión, ¿no? Ese pie izquierdo pisó claramente dentro del área. E agora Pollo que volve a facer o mesmo que fixo na primeira metade, facer esa defensa mixta de, bueno, neste caso Juan Cuenca sobre Iago, Ollo que xa ten preparado ese bloqueo para que sala o xogador. Moi ben a defensa de Juan Cuenca, vemos aí a Barciela no centro, intentando mandar, conectando con Jonathan que busca cara ao medio, Ollo que pode perder ese balón, no, Nico. Ataque de vértigo pasivo, de novo Barciela, primeiro pase, Nico que tenta esa finta, segundo pase que ven aí Xoan, como se palmea o balón. Vai a buscar un apoyo, entendo. Ataca André, busca de novo a Xoan. Que ben define agora Xoan Fernández. Mucha claridad ahora, tranquilidad, no se precipitaron, buscaron buenas conexiones para el espacio que tenían y bueno, una acción clara para Pollo. Ahí como
se anulan, ¿no?, as intencións a Iago. Sufre un pouquiño máis o Carballal. Intentan de novo superar aí despois da finta que ven a defensa de Juan Cuenca. De novo Nico con Barciela. Están aí movendo moi ben o balón os xogadores do Carballal, pero a defensa do Pollo está sendo moi boa. Erro no pase. Aproveitan para subir. Ollo André que mira aí a Juan Cuenca, que ten aí a posibilidade de aumentar a renta. Vaya golazo que acaba de meter o extremo do Pollo Artai. Vaya recurso de calidade, Jorge. Sí, nada, buenas opciones otra vez para el Pollo. Está claro que está muy bien situado en defensa y que Carballal tendría que buscar alguna acción de superar, sobre todo por el extremo derecho, ¿no? Por la zona derecha. Tendría que intentar explotar esa acción. E aí vai haber 2 minutos para Juan Cuenca por esos agarróns persistentes, tentando salirse do bloqueo, pero o xogador da mixta non se lle pode facer ese tipo de accións. 2 minutos por parte do colexado. De feito, aí vemos como non o poden ver en imaxe porque está Jonathan, pero bueno, Víctor Efren está dicindo que non o faga, non? E menos ahora neste momento que acaban de conseguir boas defensas, que están rompendo, non, o partido tras esos 2 minutos que non buscaba Juanjo, pero que acaba de encontrar. Claro, Juan estaba intentando buscar cómo superar esa acción de Carballal que estaban proponiendo, ¿no? De salida de bloqueo de Iago, y dijo, ¿qué puedo hacer para...? Y se extralimitó cuando no era necesario. A lo mejor ya estaban teniendo éxito. Pois ahora Barciela que percute na defensa. Ese 16-14, marcador moi baixo de momento, ¿no? Para que estamos acostumados a ver. Bueno, es un ritmo de partido habitual, ¿eh? Yo creo que Pollo suele jugar los partidos a 20 y pocos goles, a ofrecer que el equipo rival meta 20 y pocos goles, y ahí se maneja para sus victorias. Ahí vemos a André de nuevo cambiando balón de mano, vaya lanzamiento forte aí de André. Con qué potencia executou aí o xogador do Pollo. Moi ben, despois da finta, lanzamento totalmente libre que se estrella no pau e que lle dá opción agora o Carballal nesta superioridade para seguir reducindo distancias. Están todos ya en Carballal, ya han recuperado la igualdad numérica. E aí vemos como de novo Alex, que sigue o seu aí na liña de 6 metros, que está pondo moitos problemas agora o... Sí, esa conexión es muy habitual, ese desplazamiento de Alex con el pase, no sin mirar, pero sí esperando muy largo, ¿no? Esa trayectoria de desmarque, y es que hemos visto partidos de Carballal que hemos visto muchas veces. Pues vemos ahí de nuevo David Chapela a pista, Pombo que ocupa aí o espacio no extremo dereito. Chegamos xa ao Ecuador desta segunda metade, con igualdad máxima y no marcador, con esa diferencia de un gol a prol do Balonmán Pollo Artai. De novo Xoán que busca finta punto forte, sale desa finta punto forte, ese contacto no momento do lanzamento, 7 metros que indican os colexados. Estoy viendo la defensa de Carballal muy armada a nivel de actividad física, ¿no? Y a veces proponen esos movimientos de anticipación, de disuasión, pero están sufriendo mucho los unos contra unos. Pues aí mandan a executar ese lanzamento de novo Pombo, e que ben esperou aí ese rexeite despois de outra parada de Diego, que está sendo o protagonista, non, aí de que o seu equipo este, bueno, aguantando máis. E de novo hai esa pérdida, ollo, se chega a tirar un poquinho antes Martín, que lle devolveu esa xogada, e Iago que quere buscar, Cristian que para ante ese contacto. Ese contacto que hubo, non, hai un poquinho forzado. He de decir ahora que creo que Alberto... Ahora van a sancionar. Y ahí a Veloso por cerrar ese espacio. Esos 2 minutos muy claros. Sí, de hecho iba a decir que creía que Alberto, al ver la acción que pitó antes el señor Golpe Franco, creía que podía sancionar incluso, ¿no? Ese empujón forzado por detrás, y bueno, quedó un golpe franco, que era lo correcto, pero se veía esa sanción posible, y esta ya no la podían dejar pasar. Pois vemos agora aí, de feito, Víctor Efren está dicindo aos seus xogadores, bueno, que teñan un poquinho máis de cabeza, porque están, bueno, neste treito controlando un poquinho máis o partido, teñan esas rachas, bueno, estas accións o que fan que esas rachas positivas non teñan tanto efecto. Sí, se corte la acción, ha conseguido 2 buenas recuperaciones con subidas y goles claros. Vamos aí a Jonathan, que desta vez non ten a sorte que buscaba.
ese cambio tamén de portería que acaba de plantexar o Pollo, non? Con Cristian, tamén porteiro moi experimentado. Sí, de hecho a lo mejor yo hoy vi a Jonathan intentando trabajarse al portero, ¿no? Con el amago y eso, y a lo mejor vi una aclaración clara, intentó rectificar y no precisó el lanzamiento. Pois esa superioridade a favor do Carballal. Vemos que o Pollo vacía portería, move o balón aí. Intentan, sí, ese golpe de Barciela. Que non hai nada. Paran o tempo. Sí, bien parado el tiempo ahora. Vamos a ver aí. De novo, non? Ese xogo, non? Sabedores do que se disputa nesta Final Four. Esas ganas aí para... Y ahora vamos a ver las acciones. Sí, ahora se veía con ganas Sanso ahí decir, pues voy a ver ahora. Se le veía con ganas de intentarlo. Pero bueno, tamén hai que controlar isto, non? Xoan é un xogador moi experimentado, feito André tamén creo que coñece moi ben o que ten ao lado, que ven agora de novo esa parada de Diego. Decía, non hai porteiro, ese balón que vai ao poste. Entra chorando, pero entra. Risas agora aquí no banco do Carballal. 12-7, 12-6. Como nos cambia la cara con esos lanzamientos cuando se fallan o cuando entran, aunque sea con todo el suspense del mundo. Pois vamos a ver de novo. Eu decía antes, non? André, coñecedor do que acaba de pasar, sabe que Xoán está con un temperamento alto que intenta buscar, pero penso que se está equivocando aí Xoán. Agora, bueno, Pombo definindo desde aí arriba con esa calidad, esa muñeca que ten. Fai posible que siga esa renda de 2 a prol do Pollo. Ahí Pombo tenemos una plasticidad enorme, ¿no? Él lo hace todo muy fácil, puede fallar el lanzamiento, pero él tiene una capacidad técnica, ¿no? De ejecutar lanzamientos muy buena. E agora Iago que sigue o seu, ese balón que estaba aí xa, de feito Cristian pide disculpas aos seus compañeiros. Xa de novo igualdad numérica na pista. Vamos a ver agora aí eses últimos, vamos a encarar dentro muy poquillo esos últimos 10 minutos. Destacabas antes el ritmo bajo de goles y tal. Estamos ahora hablando de 5 paradas en la portería del Pollo en esta segunda parte y ninguna parada en la portería perdón, al revés, ¿no? 5 paradas de Carballal en esta segunda parte y ninguna parada en la portería de Pollo. Iso tamén vai a ser significativo seguro de cara ao final. Vamos a ver aí de novo André mandando, bueno, buscando esas abertas, ¿no? Para buscar ahí. Yo proposte más de André, ¿no? Creo que en la primera parte lanzó 1, ahora lleva 2 en esta segunda parte. Ollo que non están sendo accións malas, todo o contrario, está executando ben os lanzamentos. Pasa que non está tendo a sorte esa de... Está teniendo buenos lanzamientos, incluso el lanzamiento de Xoán que vimos cruzado desde la zona derecha a pies juntos, ¿no? Que se le fue a 10 centímetros del poste también. O sea, está viendo buenos momentos de lanzamiento. Chapela también ha fallado algunos lanzamientos al poste. Está viendo un montón de lanzamientos con momentos de calidad buenos, pero que no se precisan completamente. Pues ahí que ven agora ese balón que se rouba de novo por parte do Pollo. Cristian que saca e agora Pombo que supera. Moi boa defensa por parte do Pollo agora mismo, que lle está dando tamén esa posibilidade de correr. Vamos aí a ver de novo Cristian e supera agora o xogador do Carballal, ese dorsal número 26 Alberto por debaixo das pernas. Ese pea agora no momento do saque e ollo que volve aí de novo. Acaba de devolver ya Xoán. Ese pequeño rifirrafe anterior, ¿no? Sí, están ahí midiendo quién puede llegar un poquito más allá o no. O sea, vamos a ver cómo vai, porque oye que vamos a entrar xa nos últimos 10 minutos de encontro. E agora as espadas en todo alto, Jorge. Es el momento de los campeones, es el momento de que salga el héroe del partido a marcar o a fallar. Vemos aí que ven agora esa falta en ataque moi ben sacada por parte de André. Ollo, esperamos que Iago non tuviera ningún tipo de problema. Vemos aí como sube de novo André a pelota, que xoga con David Chapela que intenta percutir. Aí non, despois desa acción xa pasos previos.
una acción muy complicada con el contacto y dejar la continuidad, ¿no? Es el momento en que recibes, haces la cinta y das un paso más y ya tienes el golpe franco y ya no puedes continuar. E vamos a ver un sabedor tamén do que se xoga. Vamos a escoitar as palabras do adestrador do Pollo. Tranquilidad. ¿Qué queréis jugar? ¿Jugáis este pasa ahora ya de golpe franco? Este pasa de golpe franco aquí y buscamos. ¿A dónde voy? A ver, Puedes jugarlo tú aquí, el chapa aquí, pues que uno para uno, ¿vale? O puede abrirte el chape y tenéis aquí las opciones de abierto, ¿vale? Continuidad de balón y en defensa, tíos, estar juntitos, que decidan aquí, ¿vale? Aquí podemos presionar y cerrar. Esta además no así, no es capaz de pasar. Va. Señores, tíos, defensa. Gana, que más paciencia tiene. Y un pase más, va. 1, 2, 3, saltar. Vamos. Pois aí temos as indicacións, non, de Víctor Efrén, apelando un poquinho tamén a tranquilidade, non, dicindo aos xogadores agora que, bueno, que como estarían máis cómodos para xogar con ese pase extremo que vamos a mirar. Bueno, tamén apuntando por outra parte, pois aí Teixeira, non, que sigan defendendo e que den un poquinho máis de continuidade no ataque, non? Y al final de todo el tiempo muerto te puedo asegurar que lo que tiene que calar en los jugadores son esas últimas palabras, ¿no? De paciencia, que después de un minuto parece que se hablan muchas cosas y queda lo que te queda en el cerebro al final, ¿no? Y es importante ese momento de controlar el partido, esa paciencia que significaba el vamos a apuntalar poquito a poco las cosas. E que ven agora, que ben xogaron ese pase extremo, non, para esa finta a punto forte de André, que ben recolleu aí o balón Xoán para por o 20-18 no marcador. Entramos xa nos derradeiros 9 minutos do encontro. Ese cansancio físico que decías a nivel defensivo tamén está a nivel ofensivo por parte do Carballal agora. En estos momentos ya te digo yo que el cansancio físico les importa poco. Están jugando un partido para a vida o muerte para que meterse en una final de una Final Four y ahora ya es el arreón individual de cada jugador, la capacidad de acertar en momentos difíciles. E que ven agora moi ben a defensa. Ollo que Hermida lles dá tamén esa seguridade, sobre todo nos lanzamentos exteriores que estaba propondo Iago. De novo vai Barciela, que ven aí esa impar que quería tirar André. Xoel que vai cara fora, parada agora de Cristian. Non esa precipitación agora por parte de Xoel. Segunda parada de Cristian agora. Pois o xogador, ese porteiro do Pollo, que lle está tamén dando argumentos ao seu equipo para que poida aumentar a renda de goles. Vamos a ver agora aí esa nova acción. Ese cruce aí para ese Suns para Ons, que ben está buscando agora Chapela, que se queda solo, non so cree ese roubo de balón que volven a recuperar. Barciela que vai, non encontra balón para André que finta. Ese golpe franco, penso que André aí tiña que haber filtrado directamente logo pase cara a Pombo. No sé si ellos ven acción en el juego mucho más rápido, ¿no? De si tienen el espacio o no el espacio es más difícil de ver. Pero sí que es cierto que estas imprecisiones ahora aquí en el lateral izquierdo con Chapela, ¿no? Ese pie que Porte está en el banquillo y desestabiliza la defensa. Pues vemos ahí de nuevo ese golpe. Claro, agarrado por detrás, ¿no? Y sancionado. Le están diciendo a lo mejor ahora que no exagere a Alex, que esté tranquilo, que vieron la acción, que no hace falta exagerarla más. Un poquito aí de seguridad, Alberto. E ollo que non é boa nova para o Pollo agora estar hasta os, bueno, cando encaremos os últimos 5 minutos do encontro con un xogador menos, e máis cun xogador que lle estaba dando tanta fortaleza defensiva, non, como era Hermida. Sí, pero mira cómo está esta categoría, ¿no? Estamos viendo ahora pues unos momentos de defensa muy buenos de Pollo, en el que está dominando el partido o esta segunda parte en zona, sobre todo en esa faceta defensiva, pero el marcador está apretado. Carballal está ahora con superioridad numérica y con posibilidad de ponerse a un gol. Pois vamos a ver aí esa reanudación xa do encontro, esta superioridade numérica. Recordamos que a anterior superioridade numérica foi, se non recordo mal, creo que foi empate, que ben xogado ahora por parte de Carballal con ese corte. De novo Cristian que toca balón, pero
non é quenda taxalo esa superioridade numérica, decíamos antes, Jorge, con ese gol de portería a portería que bateu unos 2 paus e despois entrou, ese fallo, pero ese gol non que meteu. Tenemos ahora a Carballal un gol con esa definición de Alberto desde el extremo izquierdo y con posibilidad de presionar un poquito en defensa, que es donde estamos viendo un poquito más estáticos, pero tiene esa portería vacía que es una tentación. Pues vamos a ver agora aí tamén veteranía no Pollo para xogar e agora sí. Ese lanzamento a pé cambiado ollo que o porteiro estaba chegando. Cristian que ben fixeron o cambio ahora os xogadores do Pollo. Cuidado que están centrando todo na zona esquerda. Balón para aí. Para que colla de novo Mario. E transforme. Moi ben subido o balón aí por parte do... Quizás Veloso se equivoca non en querer tapar a zona central para, bueno, intentar parar non aí as opcións de Iago, pero moi ben movido por parte do Carballal, que chegou perfectamente ese balón cara a zona dereita. Sí, era una zona que no estaban aprovechando del todo el Carballal y a lo mejor le da confianza a esta defensa de están cerrando bien en zona lateral, pero también estamos hablando de una situación en la que el portero viene de un cambio, no está bien colocado en la portería y no sabemos cuánto desequilibrado, ¿no? Para afrontar un lanzamiento claro desde el extremo derecho. Vemos aí como lle dan rápido o balón. Sabedores de que son un xogador menos e tamén de que van perdendo por un tanto os xogadores do Granitos Ibéricos Carballal. De novo David Chapela que busca finta, Xoán Fernández que filtra con Pombo. E parada de Diego de novo. Importantísima esta parada de Diego, llevaba unos minutos sin aportar, ¿no? De esa gran aportación que lleva desde toda esta segunda parte, llevaba 8 minutos sin hacer una parada y ahora importantísima esta parada a Pombo que era aire para el Pollo. Vamos a escoitar o adestrador do Carballal agora. Vamos a escoitar a Juanjo Basante. Vale, el primer golpe que tengamos en la zona derecha hacemos... Está Pedro ahora, no, está Mario, sigue Mario. Hacemos Mario con balón. ¿Sabes hacerla? Pero además siempre vuelvo hoy. Vas al medio, ellos se cruzan. No, Pedro. Va Pedro. Esta la hacemos así, ¿vale? Si hay un golpe en la derecha, ¿vale? Si no hay golpe en la derecha, estás por el centro y hacemos el bloqueo de Alex. Bloqueo de Alex arriba. Iago por delante. Si está claro, se la das. Si no, Iago sigue corriendo y juegas con Alex por fuera. ¿Vale? Probablemente esté Berto solo. Vamos para afuera con Alex por aquí, por fuera, Berto solo. ¿Vale? Si no se juega el golpe ahí, ese golpe de ahí, 2. Hacemos 2, pero la de tú por fuera. Sales tú y hago largo. Largo los dos. ¡Vamos, que va! ¡Vamos, se venía un vecino! 6-5 puntos. ¡Hostia! 6-5-5 no me dicen las dos. Pois aí ese tempo morto do Carballal tamén a falta de 5 segundos de perdelo, non? Porque recordamos que nas segundas metades se non se empregaron os tempos mortos os adestradores, temos ese tempo morto ata os 5 minutos, derradeiros 5 minutos da segunda metade. Moi ben agora Juanjo parando, bueno, sabedor tamén de que en 6 segundos recupera agora o Pollo para organizar, non? Sí, a ver si tienen algo preparado, parece que atacan así bien rápido. E que ben Iago de novo. E agora está perdendo un poquinho de profundidade, non? Esa agresividade que tiñan aí os xogadores do Pollo. Bueno, non sei se Vítor Efrén quererá despois recuperar de novo a Hermida en tarefas defensivas. A ver, está claro que tenía una exclusión ahora y que pues, hacía una defensa con 5 jugadores, pero todos sabemos que el mayor problema que tienen que solucionar en defensa es la capacidad de Diego para lanzar, ¿no? Y parece que tenía que haber sido lo prioritario y ahí se quedaron un poquito expectantes. Pues ahí vemos de nuevo este ataque que está preparando David Chapela que tenta ese lanzamiento. Y disculpas ahí por haber soltado ese balón. Igualdad de máxima en estos últimos 5 minutos, 21-21. Vemos cómo sale de nuevo Pablo con Chapela. Levantan ahí pasivo, primero pase André que lanza. Parada de Diego de nuevo. ¿Cómo está el portero de Carballal? Está siendo importantísima en esta segunda parte. Ahí va de nuevo Iago e Cristian que desbarata as intencións do xogador. Un poquinho de precipitación agora, non, por parte de Iago, aínda que o lanzamento foi bo, foi franco.
executou nunha boa zona. Claro, igual un poquinho máis de pausa, non, neste ataque. Sí, pero viendo cómo se va la segunda parte y viendo que es un jugador que tiene capacidad para hacer esos goles y que tiene la oportunidad, no va a perderla. Aí ese intento de finta por parte de André de Moura. Recordamos que o marcador no descanso foi 11-9, ahora mismo van 11-9, pero a prol esta segunda metade. Que ven esa volta de Martín Santos. E outra parada de Diego. Está siendo auténtico protagonista de esta segunda metade, Jorge. Si hablamos de MVPs y de jugadores decisivos en el partido, está claro que en estos momentos Diego es el jugador más decisivo del partido. Sin ninguna dúbida que lle dá de novo oportunidade o Carballal de porse por diante. No ataque anterior recordamos esa acción de Yago. E ollo que se está asustando todo moito. Yago que dá o balón a Barcielas e escapa o balón aí o xogador que se lamenta que o paga aí cos quesitos que a publicidade da Federación non é para menos, porque tiñan unha moi boa oportunidade agora. Buscando ahora una acción sorpresiva, ¿no? Tan difícil como un pase por la espalda, el compañero que está en trayectoria contraria, ¿no? Me parece mucho más arriesgada esta acción que el lanzamiento anterior de Yago. Es una zona de seguridad, ¿no? Un lanzamiento, y esta ha sido mucho más complicada. Pois vamos a encararse aos últimos 2 minutos de encontro. Ollo aí que André de Moura intenta facer a finta. Está ben defendido de novo David Chapela, que se quere levantar, levántase. Parada de novo de Diego, ollo que quere correr Carballal. Pídelle Juanjo aos seus compañeiros, aos seus xogadores, que non vayan tan rápido. Minuto 45, Jorge. Sí, todas las espadas en alto, Carballal con balón. ¿Puede darle la vuelta entonces esta segunda parte y ser la primera vez que se pone por delante en el marcador? Ya lo veremos. Pois para iso está movendo o balón de novo Xoel con Marciela, que vai a buscar ese 1 para 1 con Santi. Santi que se resbala. Esa parada, igual antes aí dunha pequena caída, dun pequeno resbalón, ou simplemente non a... Sí, ese resbalón puede haber generado una posible exclusión, ¿no? Sería una acción mucho más dura, porque se cae y a lo mejor intentar agarrar al jugador para el desequilibrio, ¿no? Y bueno, considerado un golpe franco simple. Vamos a ver agora, mientras se limpa o terreo de xogo. Mientras miramos aí esas bancadas que pouco a pouco van collendo un poquinho máis de color. E Yago de novo que ataca, que pon ese gol no marcador, ese 22 a prol do Carballal. Celebración por parte do conxunto que se xoga como visitante. E rápidamente Víctor Efrén, que solicita ese tempo morto. Vamos a escoitar o adestrador do Pollo Artai. Al bloqueo exterior aquí de cuchillo, ¿vale? Jugamos el 7 contra 6. Sí, defensa. Juntos que tira el extremo derecho. Sí, mixta ya. Vale. ¡Tíos, vamos! ¡La metemos! ¡La metemos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, saltamos! ¡Hostia, la metemos! Pois tempo morto telegráfico, Jorge. No, salimos con 7 para 6, facemos isto en defensa mixta Yago e que se achoven no extremo dereito. La idea está clara, ¿no? O sea, no ha perdido ni un segundo en pedirlo y en comunicar claramente lo que necesita que su equipo responda, ¿no? Y ahora es este minuto y 13 segundos para disfrutar de qué va a pasar en esta semifinal. Pues vamos a ver, porque como decía Jorge antes, mientras miramos en pantalla o adestrador do Pollo Artai, espadas o alto. E ollo que isto pode ser, non sei se a bola de cristal, como dice Alberto Alebouel, que estará mañana con nos para ver qué vaya a pasar, pero pode ser que haya unha prórroga neste encontro. No quería ser yo que lo dijese. Lo pensé hace un momento y como comentamos antes del partido sobre la situación de las prórrogas, dije yo, bueno, no lo voy a decir, pero bueno, ya vemos que está en la cabeza de todos. Pues ese 7 para 6. Oye ahí con Morales, que vuelve a pista, ya que ven agora, se lanzamento esa defensa interior. Oye que ahora sí se para o tempo por ese empuxón lateral, ¿no? Sí, la verdad es que no pude observar claramente, pero los gestos de André quejándose de la acción fueron claros. Parece ser un desequilibrio. Y la acción, de hecho, un lanzamiento potente, ¿no? Ese cuarto poste que ha hecho André en lanzamiento. No ha dudado Alberto en enseñarle 7 metros. Y además es algo claro que xa o xogador lamentase, tamén Barciela lamentase, non le máis a cabeza bueno, o golpe que leva André no momento de
de lanzar Forte. 7 metros para Valientes. Ahí hay un valiente como Juan Cuenca. Vemos ahí primero. Amago, parada. Hoyo Rexeite. ¡Parada de nuevo! ¿Cómo está Diego? No sé si valiente o no valiente, pero Diego es, desde luego es el jugador más osado de este partido. Ha estado demostrando que esta es una parte suya y que quiere que su equipo se meta en la final. Vamos ahí. De nuevo, balón para Pablo, que se levanta. Ese balón que va a Longueiro. Balón para Juan Cuenca. ¡Qué golazo acaba de meter Juan Cuenca! Por favor. Menuda facilidad de ahora para definir. Y Hoyo que tiene un jugador menos. Quedan 15 segundos. Va a buscar Pollo ahí ese último gol. Tempo morto que solicita Juanjo Basante para preparar los derradeiros 14 segundos de este último minuto de infarto que estamos a vivir. Escoitamos o adestrador do Carballal. Vale, estáis en primera línea. 1, 2 y 3. Estáis los tres en la primera línea. Vale, con Alex y con Berto. Salgo yo. Estoy diciendo los que están jugando. Vale, esos 5 en juego. Va a haber mixta ahí. Seguramente haya otra más en la primera línea. Vale, apoyo con Alex. Berto circula. Jugamos para allá. Sí, apoyo en Alex y juego para allá. ¿De acuerdo? Estás tú en la izquierda. Apoyo en Alex, vienes al medio. Vale, Show a la izquierda. Vale, contigo con Berto circulado. ¿De acuerdo? A la mínima aseguramos un golpe. Vale, pues vamos, a muerte, va. Los 14 segundos del miedo ahora. 14 segundos para que... ¿Qué harías tú si fueras el entrenador del Pollo? ¿Arriesgas? ¿Tienes superioridad numérica? ¿Quieres recuperar el balón y ganar el partido ahora? ¿Quieres asegurar la prórroga? Eu sería los que se botan para adelante seguro. A lo mejor faría algún tipo de modificación defensiva. A mixta, a Yago es algo muy claro, ¿no? Porque está siendo el jugador que está asumiendo, pero sí que subiría un poquinho de defensa e arriesgaría un pouco máis, ¿no? Quedan ahora mismo 12 segundos. Ollo que sigue esa mixta, Xoel que se va cara fora, Xoel que pasa o balón para Nico, Nico que intenta seguir, balón para Yago, Yago que busca ese balón, Ollo que se perde, o balón aí, Ollo que quiere lanzar, van a buscar ese lanzamento directo, Ollo que na primeira metade tamén rematamos así, ese lanzamento directo que pode supor, pois, también ese pase, ¿no? Lanzamiento importantísimo, ¿no? Y además con la seguridad de que va a tener continuidad si no tienes el acierto. Ahí va Yago de nuevo, ese balón que se escapa por arriba. Pues primeiro encontro, primeira prórroga. Vamos a ver ahora ese nuevo sorteo. Y recordamos os compañeros, a todas esas personas que nos están mirando aquí en esta canal de YouTube a Federación Galega de Balonmán, que ahora hay dúas partes de 5 minutos, os adestradores non contan con tempos mortos, e no caso de persistir o empate, bueno, iremos a ronda de 7 metros. Sí, a ver, es una situación en la que siempre se dice, ¿no? ¿Quién es el equipo que llega a la prórroga de conseguir el empate? ¿Quién es el equipo que llega con más cansancio físico? Al final todos los factores son importantes, pero no queda lugar a dudas que al final es el acierto de los jugadores, ¿no? Estamos viendo una segunda parte en la que tanto las paradas como los postes, ¿no?, de lanzamientos del Pollo y las paradas de Diego han sido lo más importante, ¿no? El marcador de 22-22 a lo mejor es un trabajo defensivo de Pollo. Se ha visto que el ataque de Carballal tiene dificultades para encontrar sitios de lanzamiento, aunque los está trabajando tácticamente bien, y que el marcador del Pollo es esa falta de acierto en lanzamiento, ¿no? Las 11 paradas que tiene Diego en esta segunda parte y esos postes numerosos que hemos visto, son muchos lanzamientos que no han acabado dentro de la red. Pues ahí esa visión o resumen por parte de Jorge muy acertado. A verdad que foi es unha segunda parte na que o Carballal, pues bueno, puxo un pouquiño máis, ¿no? Propuxo un pelín máis. Bueno, ese marcador final que reflexa o empate. Bueno, tamén un pouco cortocircuito de cara a portería por la gran actuación, ¿no?, de Diego. Como apuntábamos, xa está todo disposto para arrancar. Sigue a mixta por parte de Juan Cuenca, mientras miramos aí imágenes repetidas de diferentes paradas de un dos protagonistas. Aí tamén diferentes goles de outro dos protagonistas. Aí vemos esas
accions. Paradas de otro protagonista. Todo preparado para arrancar aquí na Sangriña. Os primeiros 5 minutos da prórroga, estas dúas partes de 5 minutos. Tamén falábamos con as diferentes prórrogas que hubo, que agora é un momento no que os xogadores teñen que ter as cousas moi claras, porque xa non tes esa opción de parar o partido e poder ter ese feedback cos xogadores no tempo morto. Sí, no, y tiempos muertos y esos descansos, ¿no? Ahora no es lo mismo pasar por el vestuario, donde tienes un tiempo para explicar cosas y corregir cosas, que un tiempo muerto en el que apenas puedes focalizarte en lo más importante, ¿no? Y ahora no lo tienes, ahora es el momento de... Esos últimos 5 minutos del final del partido es como una reproducción nueva con máxima tensión. Pois, mentras colocan aí os 5 minutos no marcador, seguimos mirando aí esa parada, esa doble parada, ¿no? Ese 7 metros aí a Juan Cuenca. Terminamos tamén a afección do Carballal, a parroquia viguesa en imaxen. Pois con todo por disputar agora. Vamos a ver se xa dan arranxado o marcador, que parece que sí, todo disposto para iniciar, hasta os máis pequenos disfrutando desta Final Four. Os colexados que xa van a dar o inicio para arrancar esta primeira metade da prórroga. Aí de novo, Pollo con Xoán, con Santi Calvo, con Veloso, con André de Moura, Pablo, Juan Cuenca, que está haciendo esa mixta ahí a Yago. Y Yago se va a hacer en situación especial en la zona de extremo izquierdo, ¿no? La mixta sigue ausente de lo que se pueda estar jugando, pero ese jugador no puede tocar el balón. Menos ahora, donde se xogan tanto, de nuevo Carballal, quiere atacar ahí, Nico de nuevo buscando esa finta punto débil, que venga man ahí de Santi Calvo. Y bueno, están renunciando, ¿no? Renunciaron tamén a un par de accións aí o Pollo que lle puido dar esa facilidade, non? E agora vemos que se colocan nesta superioridade que tengo. Sí, conocedores de tener esa superioridad numérica no han querido arriesgar en una subida rápida. Que venga aí ese bloqueo, que venga André. E outro pau de André, Santi que recolle o balón, que choca aí co seu compañeiro. E non hai nada porque chocou precisamente con André. Sí, en ese giro de repente era el jugador que venía dentro del área, pero era su compañero. Él nota ese choque, a lo mejor sin apreciar que era un compañero suyo que tropezaba con su hombro. Pois outro ataque novo. Ai, que ben se marcha Yago que lanza. Esa xogada, non? Ese bloqueo que lle fan os xogadores do Carballal, os compañeiros, para que Yago poida salir da mixta por ese 22-23, minuto e medio. 3 minutos e medio para rematar esta primeira parte da prórroga. Y con la importancia de marcar en inferioridad numérica. Pues esa superioridade que de momento vai perdendo. Que ven aí ese amago de André. E vaya golazo que acaba de conseguir ahora sí. Sí, y además era una clara situación de 7 metros en caso de no acertar, ¿no? En este lanzamiento. Alex intentó contrabloquear, pero se metió por dentro del área y era una acción segura. Pues de nuevo, balón para Carballal. Está a piques ese balón que acaba de recuperar Xoán, pero vuelve a perder de nuevo. Que ven esa man de André. André que quiere correr un pouquiño, pero ahora mira para diante, mira que non ten compañeiros. Que rápido pasan 2 minutos. Sí, situación de una muy buena acción defensiva ahora de Xoán ahí, ¿no? Esa zancada que le hace llegar a ese pase, ¿no? Intimidándolo desde el principio, pero aún así se arriesgaron y llegó a cortarlo. Pero ahí balón, André que ven xogado, André que filtra balón para Pablo, Pablo que da os 3 pasos ahí fuerte, Diego de nuevo. ¿Cómo está Diego? Está siendo fundamental para su equipo, fundamental para el resultado actual del marcador y bueno, el protagonista del partido. Sin ninguna dúbida, vamos a ver ahora Nico que quiere atacar de nuevo, se va a ir cara fora, André que defiende muy bien y deixa sin opcións. Balón ahí que estaba tamén Alex intentando. Ahora, bueno, Carballal que quiere que pase un poquinho máis o tempo. 3 minutos, gaña cara fora, non lle tocan ese balón que se escapa. Sí, ese pequeño contacto suficiente, ¿no? Para desequilibrar un poquito y conseguir una ventaja para el portero, ¿no? Forzarle un poquito el lanzamiento, no suficiente para que sea un golpe franco.
Y buena acción de Carballal, buscando ese extremo derecho que comenté hace un tiempo cuando se está con esa sección de mixta aí, pero bueno, en precisión. Turno agora para o Pollo, que pode, bueno, por un goliño máis, pode facilitar tamén un pouquiño máis as cousas os xogadores que visten de cor laranxa. E de novo aí Andrés xogándose 2 para 2 con Morales, Morales que non encontra distancia para o chut, volve de Moura que busca aí esa finta, e de novo outra parada de Diego, que parece ser que non se cansa, Que forte aí que ven, suben o balón os xogadores do Carballal, detectando aí que había un espacio na parte esquerda. Está subiendo muy rápido Alberto, la verdad es que está teniendo muchas opciones de estar solo en la subida de balón, incluso algún saque de centro que estoy viendo que está saliendo con mucha anticipación, que no están corrigiendo por los árbitros, pero sí que está llegando muy rápido, ¿no? Y a lo mejor una opción que pueden aprovechar en el Carballal. Aí Pablo que tiña espacio, pero agora non executa o lanzamento, balón para Morales, Morales que entra, e agora sí sigue de novo aí esa iniciativa de ambos los dous conxuntos para non perder coma neste encontro. Aí que quedan 30 segundiños, van a quedar 30 segundos, 5-1 aí, tamén intentando alonxar a Xoel, Nico que intenta percutir. Este golpe ahí, arañando segundiños tamén. Peligroso Nico ahí, Tiene acciones de dificultad, ¿no? Pero es muy peligroso en esas entradas. Aí Xoán que intenta coller o balón, non pode, Nico que volve a atacar cara ao centro, xoga con Xoel, Xoel que se escapa, que vai cara fora, ese balón que se vai fora. Agora André que quere subir, quedan 10 segundos, que ven lle rouba o balón, sigue Nico que sube, ollo que Alex quere xogar aí. Limpian aí, ollo que poden tirar, se hubo golpe, poden facer o lanzamento. Feito os colexados que lle indican que non se tire. Estas acciones de precipitación que hablamos muchas veces, y ahora sin embargo vi a Soel que estaba adelantado y ¿no? con el riesgo de que faltaban apenas 5 segundos, y era el momento de hacerle un pase arriesgado, ¿no? De intentar conseguir la ventaja, porque ahí está claro que hay una falta en el medio centro del campo, pero que era más difícil que llegase. De hecho es una falta, ahí el que arriesgó fue el defensor del Pollo. Pues ni máis menos Alex que se queixa, bueno, tamén buscando, ¿no? Eses 2 minutos. Hai lanzamento directo dende aí, rexeitan a posibilidade de lanzar, xa fan ese cambio de bancos, porque, bueno, empeza xa a seguinte parte desta prórroga. Está todo moi igualado. Seguimos con total igualdad, seguimos con la incertidumbre de que aquí puede pasar cualquier cosa, totalmente. Y bueno, a ver qué pasa en estos últimos 5 minutos. A ver si vemos un protagonista, un héroe del partido en los últimos minutos marcando ese gol decisivo, un portero que salva a su equipo, o si vemos una tanda de penaltis. Pues acabas de decirlo ti, Jorge, eu estaba esperando tamén a ver se o podía decir despois. Pero, bueno, con como se está dando tamén a prórroga, como se deu a segunda metade, totalmente lógico que se poida pensar nesa tanda de penalti. Recordamos 5 lanzadores por equipo, onde ten que haber unha lista cerrada que xa se ten que facilitar para ver quen é o valiente, ou quen son os valientes que queren executar esa sorte. Vamos a ver agora cómo se plantean ambos los dos adestradores estos últimos 5 minutos de encuentro. Y sobre todo cómo encaran también los jugadores. Sí, bueno, ahora el mayor problema para un entrenador es que los jugadores ahora no tienen ya tiempo para pensar, para cambiar cosas, para idear cosas nuevas, ¿no? O sea, ya están con el piloto puesto en ganar este partido y en darlo absolutamente todo. Hoy arranca xa os derradeiros 5 minutos desta primeira semifinal. Levamos aquí desde as 10:30 da mañá cando conectamos en directo
para arrancar o encontro. Ollo que empezar a segunda parte da prórroga sacando tamén como un plus, non? Sí, bueno, el plus aquí es el ser capaz de marcar o encontrarse con Diego en la portería. Que estamos ese lanzamento que non foi nada malo por parte de Xoán, pero no, Carballal que se maneja tamén moi ben en este tipo de momentos de partido. Y en todos calma, porque tamén son coñecedores de que toda presa ten o pollo, non? Por lo que decías tú antes, ¿no? Por ese suposto. Ahora ya no hay supuestos, ¿no? Ahora ya no hay prisa para uno o para otro. Ahora es ambos equipos intentando luchar por ese marcador. Vamos a ver, Alberto. Colas de ese balón ahí entre as mans a Cristian, que o toca. Ese acierto es el que estamos demandando, ¿no? Ahora Alberto ha repetido el lanzamiento, Cristian ha ido con todo ahí, se le ha escurrido el balón entre las manos, aunque ha acertado, ¿no? Con la educación del lanzamiento, y sin embargo, pues el lanzamiento antes poderosísimo de Xoán, que va abajo y Diego se va con todo ahí y lo para, ¿no? Nuevo ataque para o pollo, que pode por ahí esos pasos. Ahora pasos por parte de André de Moura que sí que fueron claros, ¿no? En esa primera finta y salida. Sí, salida después de... Sí, yo creo que fueron claros. E aí esos pasos do xogador do Pollo que limita un pouquiño máis o Carballal quen de superar agora a defensa, limita un pouquiño máis as opcións do conxunto laranxa. Vamos aí de novo Alex con Barciela con Alex de novo, decías que Alex pode facer diferentes tarefas, Barciela de novo, se quere parar, pasos agora. Muy bien la defensa. Ahora, sí, muy buen trabajo ahora Veloso ahí en el centro, intentando ahogar a Anso y al final lo consiguieron. 2 minutos levamos xa desta segunda parte da prórroga. 24-25 a prol do Carballal. David Chapela que ataca, intenta buscar esa falta en ataque por si acaso. Dice, por si acaso Diego, dice, bueno, pues vamos a hacer otra parada, ¿no? No hay problema, Carballal sabe que tiene un seguro ahí detrás y que puede pasar lo que pueda pasar, pero tienen a Diego. De nuevo David Chapela que intenta buscar esa finta. Chapela con Xoán que intenta penetrar entre un e dos ese lanzamento. Listas agora para o Carballal ese lanzamento, ¿no? Que vai Xoán a preocuparse por Alberto, ¿no? Por ese golpe, ¿no? Despois do lanzamento que parece ser que impactó aí na... Sí, a ver, he visto muchos golpes de temporada de lanzamientos y algún golpe en la nariz y complicados, pero es que es una suerte. El lanzador está claro que no va buscando en ningún momento golpear, es más, lo querría evitar siempre. Move o Pollo ese balón, anima a Parroquia do Carballal, busca ese golpe franco Xoán, igual agora é momento para que este Pombo aí nese lateral dereito, que ven aí André, ese 7 metros indicado por parte dos colexiados por esa defensa. Paran o tempo aí para limpar, decía, non, que agora pues que este Pombo aí fora, non, para conectar un pouco máis, para sacar un pouco máis a defensa, igual é unha opción dentro das moitas que ten o Pollo. Claro, exactamente, iba a comentar eso, ¿no? O sea, son opciones, ahora es valorar qué es lo que más te conviene, qué es lo que más quieres conseguir, ¿no? Ese lanzamiento, ese uno contra de Xoán, por ejemplo, que puede sacar ese 7 metros, o Andrés de Moura ahora ese 7 metros claro. Y que ven ahora Juan Cuenca, que yo creo que si esto se va a los penaltis va a ser, porque no se puede poner las 5 veces, pero si no va a ser el 1-2 que tire seguro. Decías antes de los lanzamientos de 7 metros para los valientes, ¿no? De estas últimas tandas fatídicas, y sobre todo porque son jugadores muchas veces que alguno de ellos seguro que no es el habitual que lanza 7 metros en los partidos. Ahora va Yago ahí, Barciela que quiere continuar, que venga finta. ¿Cómo supera Barciela? Ollo que queda 1 minuto e medio. Y ahora va ahí a hacer ese cambio también. Na portería vuelve a entrar de nuevo Santi Picayo. Ataque para o Pollo, que se toma con un poquillo de calma. Ya encaramos su último minuto, 20 segundos de esta primera semifinal, como decíamos, fuerte, potente ahí. Sí, Xoán. Sí. Bueno, qué decir de esta acción, ¿no? Un poder ahí de capacidad de finta, pero el choque de Yago, que llegó en la ayuda, le obligó a dar un par de pasos más y no se la pueden dar. Ahí va André. Ese balón que se escapa. Último minuto de encontro. Ollo que puede haber un poquillo de precipitación ahí por parte del jugador do Pollo. Bueno, por si acaso también estaba Diego también cubriendo largo ahí. 50 segundos y la defensa de Pollo tiene que ser arriba. Vamos ahí como ya ordena Víctor Efrén subir. Ollo que aquí repetimos, Carballal manéxase muy bien este tipo de acciones.
Bueno, pues compensa y también sacar este tipo de golpes francos. ¿Para qué? Para esto, para que se acerque Yago, que Yago continúe balón para Barciela. Sentencia Barciela. Esta semifinal, esta primeira semifinal que ven agora a defensa do Carballal. Levántase os xogadores rápido do Pollo que ten que atacar. Pollo que busca, levántase Andreno, balón que vai para Pablo, que supera a Diego, quedan 10 segundos. Saca rápido Carballal, van a buscar ese saque de centro. Sacan aí de novo, se executan o saque. Ollo, remata o encontro. Carballal. Decías moi ben, Jorge, ao principio que non había ningún tipo de favoritismos. Falábamos de que, bueno, sí, por resultados na Liga, por o momento, non, da posición na clasificación, pero Carballal con moito traballo, con unha segunda parte moi boa, indo pouco a pouco, e sobre todo a actuación de Diego, que foi asombrosa e espectacular, pois que pon este 26-27. Sí, yo creo que claramente podemos decir que el MVP de este partido ha sido Diego. Ha estado pues, de forma excelente aportando en la portería con las acciones desde extremos, desde 6 metros, en los 7 metros, en lanzamientos exteriores, ha aportado en todas las facetas. Ha conseguido que haya muchos lanzamientos de Pollo que hayan ido incluso a los postes o por fuera, ¿no? Intentando esa precisión para superar la portería, y yo creo que ha sido la clave del partido sin ninguna duda. Pois aí miramos os xogadores, os adestradores do Pollo que se lamentan, non, por non ter conseguido ese pase a final, como é lógico, mentras vemos tamén como por outra parte o celebran os xogadores do Carballal. Saludan tamén os xogadores da SAR que van a disputar, mentras miramos tamén aí a parroquia do Carballal celebrando, mientras están también adestrando, ¿no? Sí, no hay tiempo para más, ¿no? Tenemos un horario ajustadísimo, ¿no? En esta Final Four necesitamos cualquier minuto que se pueda aprovechar, y después de 2 prórrogas más, ¿no? No se puede retrasar nada más, ¿no? Pero felicitar, por supuesto, a ambos equipos. Hemos visto un partidazo, todo se ha dicho, una igualdad, una competitividad y un trabajo excelente de ambos equipos para luchar por este partido. Y bueno, pues suerte a Carballal mañana, porque se han ganado la final, y poco más que decir. Pues vamos a ver ahora se Katy, que ya está preparada, que cambiamos a tornar de nuevo, que xa vuelve a estar a nosa compañeira aí a pé de pista buscando, bueno, a un dos protagonistas. Entendimos que llevamos a pedir a Diego, non, Katy, que sexa él o que fale despois de, bueno, temos aquí anotadas 14 paradas, non? A verdad que foi o xogador que, pois iso, que marcou a diferencia, como falábamos antes, Jorge. Sí, estamos viendo ya ahora momento de éxito de Carballal y celebración. Vamos a ver ahora xa que rematan esos momentos de celebración. Y vemos ahí como Katy xa está dicíndolle a Diego que se acerque, mientras reciben ahí los aplausos das súas respectivas bancadas. Ya tenemos ahí a Katy preparada. Así que, Katy, cando queiras, damos de paso. Sí, bueno, estou aquí con Diego. Os teus compañeros os repiten, MVP. A ver. Recupera respiración primeiro, porque vaya partidazo. Ti dixeches, baixaches a cancela e dixeches nós primeiro a prórroga, despois levamos o partido. A ver, sabíamos que iba a ser este partido, que iba a ser moi difícil, que iban a traer moita xente do Cisne. Pues nos o único que nos quedaba era ter un partido con constancia, mantelo hasta o final, e lo conseguimos o mellor non tantos, ter menos errores como eles, pero sí que conseguimos leválo un pouco mellor. Este resultado al final, o sea, non ten sentido. Contoche, o teu equipo aí na defensa tiña un seguro de vida contigo ali atrás, porque era chegar un partido, incluso accións cortadas con golpe franco, te dicías, eu paro por si acaso.
Home, a ver, é o que hai que facer, pero igualmente creo que a nosa defensa é do mellor que hai, a temos moi ben traballada e aínda que eu fixera todo o que fixera, todo é gracias aos meus compañeiros, porque a defensa non é o porteiro, son al fin e al cabo 7 xogadores que están na pista, máis todos os que están na bancada, os entrenadores e todo, isto do equipo. Conto chevo que fixeches? Fixeches 14 paradas, Diego, 14 auténticas paradas e sobre todo moi clave. Bueno, deixoche celebrar co teu equipo e nada, vémonos mañá na final, Moitas grazas, a ver se conseguimos sacarlo tamén. Vamos a ver que rival sae deste enfrontamento. Debemos desearle moita sorte dos equipos que tamén se merecen estar aquí, tanto Sar como Liña, e que disfruten do partido, que gane o mellor entre eles. Xa veremos, mañana será outra historia, primeiro ten que xogar. Pois moitísimas grazas, Diego, xa podes ir cos teus compañeiros e nada, continuamos agora coa seguinte semifinal senior masculina.